Hola, buenos días con todos y con todas. Esperamos un minutito más que ingresen los que puedan y empezamos con la clase. Bueno, con mucho gusto. Bueno, mientras tanto, entonces sigo conversando con ustedes. Bueno, les subí al Classroom, pues ahí algunos materiales, subí algunos videos, también subí el libro o los libros que les había comentado. ¿Qué otra cosa también les compartí? También les compartí una tarea, sí es cierto. Bueno, yo sé que fue un poquito tarde porque pues, quizá como que tal vez a muchos no les dio tiempo de verla, otros quizá tampoco la pudieron hacer. Les planteé como dos ejercicios y dentro de cada ejercicio tienen como dos casos clínicos que son cortitos en realidad, son muy cortitos, bastante, quizá tal vez no hay mucha información, pero les hice un poco generales y como que les puse unas tres preguntas en cada caso para que más o menos ustedes lo puedan responder y ver qué tal está como basado un poco en las clases, en lo que hemos visto, en la orientación, tanto también en el trabajo multidisciplinario con psicólogo, psiquiatra y neurólogo también, la medicación, por ejemplo, cómo se puede trabajar en conjunto y cosas así. Entonces, bueno, es una pequeña tarea que quizá, bueno, que les puede como que servir un poco también de repaso y también es lo que hemos visto. Con todo, también yo tengo igual o sea, tengo las respuestas de la tarea que les envié, entonces las puedo subir, pero quiero dejarles a ustedes unos días para que pues, lo puedan mirar, lo puedan ver y también si lo pueden desarrollar. Y yo creo que las respuestas las subiré, no sé si en el transcurso de la siguiente semana. Pero como hoy es la última clase, entonces pues bueno, ya no podemos hablar un poco, pero siempre me pueden preguntar alguna duda, alguna pregunta, lo que ustedes consideren necesario a través del Classroom o inclusive hoy mismo en la clase del día de hoy. Y pues ahí podemos también ir conversando, ver qué tal nos va y ya vemos cómo va la tarea. Bueno, si igual también necesitan alguna otra cosa, algún otro material, algún otro documento, alguna otra cosa que necesiten, me dicen y yo intento como compartirles por el Classroom para que ustedes lo tengan y sobre todo para que tengan una formación un poco más complementaria y que puedan tener más material para hacerlo. Así que nada, bueno, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que me quisieran decir antes de la clase, y si no, comenzamos con la clase del día de hoy. Sí, Cintia, dime, te escuchamos. Profe, yo tengo dudas en cuanto a los casos. Este, Venía un caso de trastorno de hiperactividad Ujú. y la verdad, bueno, me confundí entre los fármacos y eso, entonces como que no lo encontré muy bien. Nada más me atoré con eso. Creo que no le hallé correspondiente, bueno, todo lo que yo quería a lo mejor encontrar. Sí me puse a investigar un poquito más. Lo único que encontré es que podía estar relacionado con alguna medicación de trastorno de ánimo, que es ¿qué? No me acuerdo cómo se llama en este momento, Ujú. pero mencionaba que era para controlar impulsos y era algo lo más apegado que yo encontré a de hiperactividad. Ujú. No sé si sea correcto, no sé si ando muy perdida o no sé si me pudiera ayudar con eso. Claro que sí, Cintia. Entonces, bueno, mejor en cuanto a lo de la tarea, dejémosle para el final, para abordar tranquilamente algunas las dudas que tengamos y también que tengan todos, para dejarle la parte final de la clase y hablar sobre las tareas, un poco los casos y también resolver dudas. Para la parte primera, hacer la clase y pues, avanzar tranquilamente y al final pues nos dedicamos a ello. Entonces, bueno, me parece una buena duda también y también es una duda también interesante que yo también la tuve cuando planteé igual el mismo caso, así que quizá también sea un detalle bueno conversarlo y abordarlo de una forma mucho más global. Entonces, bueno, lo dejamos para el final y con eso hablamos sobre la tarea. Bueno, no sé si tienen tal vez alguna otra pregunta, igual respecto tal vez a la tarea o lo que sea, igual lo conversamos al final, pero mientras hacemos la clase, la primera parte. Sí, profesor, gracias. Bien, con gusto, Cintia. Bueno, entonces, si que no hay ninguna pregunta adicional, empezamos la clase del día de hoy. Bueno, entonces el día de hoy tenemos sobre bueno, algunas nuevas terapias farmacológicas y enfoques combinados en trastornos neuropsiquiátricos más que todo. Bueno, ya la parte que hemos visto previa, ya hemos hablado mucho sobre los ansiolíticos, sobre los antidepresivos, estabilizadores del estado del ánimo, sobre antipsicóticos también, hemos hablado un poco sobre trastornos neuropsiquiátricos, alguna parte de la etiología, síntomas, signos, mecanismos de acción,
dianas terapéuticas inclusive. Bueno, hemos hablado un poquito sobre todo. Yo sé que quizás las clases, bueno, no han sido como muy extensas, al final han sido solamente 4 clases, bueno, de 2 horas cada una. He intentado también poner todo el material posible, toda la información posible para que se condense, pero ustedes saben que es muy, muy extenso, es muy amplio en realidad. Entonces he intentado como hacerles también ahí un poco de resúmenes, un poco de también poner la información más relevante y sobre todo que sea basada en mi evidencia. Entonces, bueno, sí, y justamente dejé para esta última clase también hablar sobre, creo que 2 temas también interesantes, también son importantes, sobre los psicoestimulantes y psicodélicos, que también, bueno, eso no lo hemos hablado, pero que aún así son importantes en el trabajo con los pacientes, sobre todo. Y ver cómo funcionan, cuáles son sus mecanismos, sus aplicaciones clínicas, si existen o no, si son buenos o no, tienen buenos efectos secundarios, si se deben usar a largo plazo, a corto plazo y de qué forma influyen en el tratamiento con el paciente y también, bueno, en el trabajo multidisciplinario en general con todos los profesionales de la salud mental o inclusive también en cuanto a la salud de nuestro cerebro. Entonces, esta primera parte hablaremos un poco sobre los psicoestimulantes, sobre su uso, sus mecanismos y algunas aplicaciones clínicas de todos estos psicoestimulantes. Bueno, empezamos. Entonces, bueno, los psicoestimulantes básicamente son fármacos que incrementan la actividad del sistema nervioso central. Todos estos psicoestimulantes se utilizan para mejorar el estado de alerta, la atención y el rendimiento cognitivo cuando sea necesario. Algunos de los principales usos que se dan de los psicoestimulantes bueno, son en el TDAH, en la narcolepsia y sobre todo en la fatiga extrema. Bueno, sabemos que la narcolepsia es un trastorno bastante discapacitante para la persona, porque al final no puede hacer ninguna actividad en el día, ni siquiera puede, cuando ya es muy grave, ni siquiera puede trabajar, no puede estar atento a las clases, no puede y a veces inclusive le dificulta, por ejemplo, cocinar o hacer cualquier actividad de la vida diaria. Entonces, bastante, bastante extremo. Entonces, cuando ya se convierte en un problema mucho más fuerte, hay que hacer como, o utilizar algún tipo de psicoestimulante para que ayude en el tratamiento de la narcolepsia en la fatiga extrema igual y también, bueno, en el TDAH. Son como los principales usos, pero también tenemos otros usos que también le podemos dar. Bueno, un poquito de la historia de los psicoestimulantes y cómo se fue apareciendo. Tenemos que alrededor de 1927 ya se descubren las anfetaminas que se utilizaban primeramente como descongestionante nasal. Sabemos que bueno, algunos de los fármacos que se utilizan actualmente se utilizaban antes como para otros usos o se empezaron a crear para algún uso inicial y luego pues ya vieron que podría ayudar para otra cosa más o se podría aplicar en otra cosa más. Con eso ya se fueron como ampliando en sus usos. Entonces el uso masivo de los psicoestimulantes se dio, sobre todo de las anfetaminas, se dio en la Segunda Guerra Mundial para mantener a los soldados despiertos y alerta en los campos de combate. Se dice también que los nazis lo utilizaban bastante, en realidad, y que, bueno, desde el propio Hitler lo utilizaba también las anfetaminas para mantenerse alerta y no dormir y siempre estar atento a la guerra. Entonces, bueno, como también detrás de todo esto hay una historia, bueno, un poco curiosa, también interesante, pero sobre todo también que todo esto al final influyó en muchos sentidos. Luego ya posteriormente a esta, en la década del 30 y del 40 ya se inició como el uso terapéutico en el TDAH, que todavía no se llamaba como tal el TDAH, sino se llamaba como un trastorno hipercinético. Y bueno, también en la narcolepsia ya se empezaba como a utilizar muy poquito, pero ya había como ver cómo funciona, para qué sirve y en qué forma ayuda a estos pacientes a controlarse un poquito más en cuanto a algunos síntomas. Y también se usó en tratamientos para la obesidad, la depresión y la fatiga crónica. También se dieron como algunos usos. Como ya sabemos, igual algunos de los psicofármacos, si bien son, por ejemplo, antipsicóticos, son ansiolíticos, son estabilizadores del estado del ánimo, pero también pueden servir en otros trastornos neuropsiquiátricos, porque al final permite encontrar algún que otro síntoma que quizá algún psicofármaco especializado para ello no lo puede controlar. Entonces también tienen como usos varios. Y actualmente se usan los psicoestimulantes como para tratamientos bajo control médico. Bueno, deben de ser como controlados por los médicos estrictamente para ver cuál efecto secundario es peor en cada persona y si ayuda o no en la sintomatología que está pasando el paciente. Y tengo una pregunta aquí, la pseudoefedrina. La pseudoefedrina, Gemma, ¿tú me dices? Se usaba para la congestión nasal y ya salió del mercado porque es un psicoestimulante. Lo compraban mucho en la era de venta libre, que era parte de la ¿cómo se llama? Para el catarro. Ujú. Entonces lo compraban mucho y hacían tachas.
Ah, vale. Sí, por la efedrina. Ese era el ingrediente principal y ahora ya nada más es fenilefrina. Claro, por eso era peligroso, entonces también salió del mercado. Bueno, al final también esos usos secundarios que quizá no son del todo correctos, pues también perjudican a muchas personas inclusive. Pero sí, lastimosamente en este caso también es por eso que justamente siempre hablamos de la ética en los psicofármacos, porque tanto los profesionales como también muchas personas debemos ser muy éticos en este sentido, para que no se utilicen en otros usos y sobre todo que perjudiquen a las demás personas. Entonces, en este caso, por ejemplo, como nos comenta Gemma, es importante saber todo esto también, el contexto, y tomar en cuenta si algún día nos encontramos con alguien que consume o alguien que también lo usa como más recreativamente que más clínicamente. Entonces, pero bueno, es curioso. Gracias, Gemma, por siempre por estarnos ahí dando mucha información. Bueno, entonces algunas de las clasificaciones de los psicoestimulantes, por ejemplo, tenemos estimulantes clásicos, es como una cortita, pero bueno, luego vemos un cuadro mucho más grande. Entonces, algunos como cortitos son los estimulantes clásicos, las anfetaminas que están dentro de la dextroanfetamina y la metanfetamina, por ejemplo. Sabemos que igual la metanfetamina es una droga muy utilizada y bueno, y quienes vieron, por ejemplo, la serie Breaking Bad, pues ahí aparece como todo el desarrollo de su uso y de su comercialización y de su fabricación y toda la parte química. Bueno, también tenemos el metilfenidato, que es la Ritalin, que también es utilizado mucho en el TDAH. Y otros estimulantes no clásicos como el modafinilo, el armodafinilo, sobre todo que se utilizan para la narcolepsia, la tomoxetina, que es bueno, es un no estimulante, pero se utiliza también para el TDAH, y algunas sustancias naturales como por ejemplo la cafeína, la nicotina, la taurina, la teofilina, sí que son como más comunes, se puede decir que los encontramos en todo lado, la teína inclusive los encontramos en cualquier lugar y que también es como un psicoestimulante, que es tal vez un efecto un poco menor o moderado, que no llegan a ser más fuertes como los estimulantes clásicos, por ejemplo, que es mucho más fuerte. Entonces aquí les puse como un cuadrito más o menos de clasificación. Entonces tenemos aquí psicoestimulantes según el mecanismo de acción, según la estructura química, según el uso terapéutico y según el estado legal y clínico, porque también hay que ver la parte legal. Entonces, según el mecanismo de acción, tenemos varias subcategorías, ¿no? Como catecolaminérgicos, adenosinérgicos, colinérgicos, histaminérgicos. O sea, en base a todos los neurotransmisores que tenemos, van a existir con mecanismos de acción. ¿Sí? También tenemos los inhibidores de recaptación de dopamina, inclusive. Entonces, cada uno tiene como su neurotransmisor diana y que ayudan a trabajar en ello. Y, por ejemplo, aquí tenemos los catecolaminérgicos, tenemos la anfetamina, metanfetamina y el metilfenidato, como los más conocidos que encontramos en el mercado y en la parte clínica. Los adenosinérgicos tenemos la cafeína, la teofilina. Colinérgicos igual la nicotina, el modafinilo, inclusive. Bueno, en este caso el modafinilo es como o sea, indirecto, es decir, que no va únicamente para colinérgicos, receptores colinérgicos, pero sí funciona mucho en este sentido. Los histaminérgicos igual, tenemos el modafinilo y también es como un efecto indirecto. Igual en glutamatérgicos igual, tenemos modafinilo, ampaquinas, los inhibidores de recaptación de dopamina, la cocaína, por ejemplo. Sí que aquí bloquea tanto la serotonina y también la noradrenalina, ¿no? Los receptores de noradrenalina. Entonces aquí tenemos según la estructura química, por ejemplo, tenemos anfetaminas y derivados, las antinas, piperidinas, feniletaminas, entonces tenemos como que varios. Igual tenemos la anfetamina, metanfetamina y el MDMA. Cafeína, teobromina, teofilina, o sea, en realidad tenemos como que bastantes parecidos y claro, subcategorías que pueden ir orientadas a uno, pero también con otros que las puedan englobar. Entonces aquí tenemos igual según el uso terapéutico, por ejemplo, tenemos aquí los que ayudan a potenciar los síntomas cognitivos o que ayudan a mejorar inclusive los síntomas cognitivos, algunos que son supresores del apetito, por eso que también se utilizan para la obesidad, por ejemplo, estimulantes no recreativos o ilícitos igual, o estimulantes médicos. Entonces, como los mejoradores cognitivos, tenemos el modafinilo, el armodafinilo y las anfetaminas. Supresores del apetito, tenemos la fentermina y el macindol. Los estimulantes recreativos o ilícitos, tenemos cocaína, metanfetamina y el MDA. Y los estimulantes médicos, aquí pues, que sobre todo que se utilizan en narcolepsia, en TDAH o en obesidad, que se ayudan mucho en el tratamiento. Y según el estado legal y clínico, que también es también importante saberlo, por ejemplo, tenemos con prescripción médica el metilfenidato y el Adderall. De venta libre, medicamentos a base de cafeína y ya sabemos que drogas ilícitas son la cocaína y la metanfetamina, que están como, o sea, que son ilegales creo que en la mayor parte del mundo. Entonces, sobre todo se utilizan como un uso recreativo, más que todo. Entonces,
Entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de los psicoestimulantes? Porque nosotros vemos que los psicoestimulantes son tan interesantes porque es como que la persona está un poco, no sé, baja de energía, un poco quizá con un poco ánimo, como que quizá le vemos ahí muy cansada, ¿no? Pero cuando hay un psicoestimulante, pues totalmente se recupera la energía. Es como que estuviéramos, no sé, en una fase quizá maníaca con un psicoestimulante, ¿no? Como más activos, como que con más energía, como más alegres, algo así parecido, que tal vez no se puede comparar al 100%, pero sí es como mucho más activa la persona. Y es por eso que a algunos no les gusta, porque luego tal vez de este como subidón que le podemos decir, viene un poco el bajón, ¿no? Y ya otra vez como que si la persona se empieza a sentir un poquito cansada, pérdida de energía, otra vez recupera como que este estado basal que tenía antes del psicoestimulante. Entonces, a algunos no les gusta mucho por eso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción en cuanto a estos psicoestimulantes? Son, bueno, el incremento de neurotransmisores, sobre todo en este caso, los psicoestimulantes permiten o ayudan a que estos neurotransmisores se liberen y también reducen la recaptación de la dopamina y la norepinefrina, sobre todo desde las vesículas sinápticas, que sabemos que están ahí justo entre las conexiones sinápticas, entonces se reduce esta recaptación de dopamina y norepinefrina. Y también se inhibe mucho la recaptación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica, entonces prolonga la acción. Cuando hay una inhibición, la acción se prolonga para que haya mucho más efecto de los psicoestimulantes y se pueda tranquilamente transmitir los mensajes o los impulsos nerviosos. Entonces, los efectos en el cerebro que tenemos, bueno, va a haber una mayor activación en la corteza prefrontal, sobre todo. Esto quiere decir que hay mucha más funcionalidad a nivel ejecutivo. Claro, si nuestra corteza prefrontal está como un poquito inhibida, podamos decirle, pues actúa muy mal. Pero si utilizamos un psicoestimulante y ayuda y permite que se active la corteza prefrontal, pues va a haber una función ejecutiva mucho mejor, va a haber un mejor control de impulsos, un mejor control inhibitorio, va a haber una mejor atención, por ejemplo, memoria de trabajo inclusive también puede mejorar bastante, entonces ayuda mucho en todo ello. Y regulación de circuitos de recompensa y también de motivación, como sobre todo en, en recompensa, sobre todo ayuda bastante. Y la velocidad de acción de los psicoestimulantes es rápida, muy rápida en comparación con otros psicofármacos. En este caso es entre 30 a 60 minutos, es decir, en una hora pues ya hace como efecto el psicoestimulante. Entonces ya se puede sentir la persona un poco mejor en este contexto. Muy bien. Entonces, bueno, algunos de los receptores de ANA principales en este sentido, de los psicoestimulantes, tenemos el transportador de dopamina, de norepinefrina y los postsinápticos. Entonces, en este caso de dopamina, tenemos que el bloqueo de este transportador, sobre todo de la dopamina, aumenta la dopamina en el espacio sináptico. De la norepinefrina, la inhibición, ¿sí? De esta norepinefrina ayuda a elevar los niveles de la norepinefrina, por ejemplo, sobre todo este transportador. Y los receptores postsinápticos, tenemos que la modulación de estos receptores dopaminérgicos, como el D1 y el D2, que son los más comunes de los que ya hemos hablado también en otras clases, y los adrenérgicos, el alfa 1 y el alfa 2, o adrenérgico 1 o adrenérgico 2. Y sobre todo en este sentido, cuando hay estos receptores diana principales, lo que va a hacer es que mejora la atención y sobre todo, como ya conversábamos sobre la función ejecutiva o el control de impulsos, porque hay una mayor actividad a nivel prefrontal y aumenta la motivación, la energía, aumenta la actividad, por ejemplo, por la activación de los circuitos de recompensa, en este caso bueno, se me fue la parte que les quería explicar, pero bueno, sí, sobre todo porque se activa mucho el circuito de recompensa, entonces por eso va a haber como que mayor actividad de la persona en este contexto. Entonces, algunas indicaciones terapéuticas de los psicoestimulantes que podemos observar o podemos ver es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en el TDAH, en la narcolepsia, en la fatiga extrema y en algunos trastornos del sueño. Entonces, en el TDAH sobre todo son la primera línea de tratamiento, ya sea en niños, adolescentes y adultos, que también dependiendo de cada estadio de edad, va a cambiar mucho la dosis, ¿no? Si es en niños va a ser quizá un poquito menor o mayor, dependiendo de cómo sean los síntomas. En adolescentes igual, y en adultos también vemos que se puede hacer la dosis dependiendo de cómo se encuentra la sintomatología de la persona. También si ha tomado antes un psicoestimulante o no, si es primera vez que lo va a hacer, todo eso también se debe tomar en cuenta, pero ya en ese caso pues ya veremos las recomendaciones del psiquiatra o del neurólogo inclusive. Y nosotros intentaremos apoyar a través de la psicoterapia, a través de un poco la psicoeducación en general y ver cómo va trabajando, va mejorando el paciente. Entonces, en este caso, en el TDAH, ya vimos que mejora la atención, el control de impulsos y la hiperactividad. Ayuda bastante. En la narcolepsia, mejora la somnolencia diurna y reduce los episodios de la cataplejía.
Y el control de episodios de somnolencia excesiva, ¿sí? Porque vemos que una persona con narcolepsia está siempre durmiéndose, no se puede controlar. O sea, quiere conducir y no puede, quiere cocinar y no puede, quiere comer a veces y no puede, porque tiene mucha somnolencia excesiva, entonces se queda dormido. Se queda dormido. Entonces ni siquiera a veces puede caminar tanto, porque se puede quedar dormido. Entonces, en este caso, el psicoestimulante ayuda un montón. Y en la fatiga extrema, entonces tenemos aquí uso de situaciones médicamente justificadas. Fatiga por enfermedades crónicas. Por ejemplo, los psicoestimulantes no funcionan en el trastorno, en el insomnio familiar fatal, que es una enfermedad periódica. Entonces, creíamos que, por ejemplo, si funciona en la narcolepsia, podría funcionar también en el trastorno, en el insomnio familiar fatal, pero no funciona en este contexto porque al ser una enfermedad neurodegenerativa y avanzar rápidamente, no tiene el mismo mecanismo de acción. Entonces va a ver que sí se puede utilizar en unos, pero en otros no, sobre todo porque están indicados para algunos tipos de psicopatologías o de ya, alguna patología neurológica. Y en algunos trastornos del sueño, como la apnea obstructiva del sueño, como sobre todo el modafinilo es como coadyuvante, se puede tomar en consideración. Muy bien. Bueno, hasta aquí quizá alguna pregunta, alguna duda sobre los psicoestimulantes, sobre sus aplicaciones, usos clínicos. Ajá. Sí, maestro, buen día. Buenos Eh, días, Ramón. este, ¿cuál es? Yo escucho mucho que se prescribe metilfenidato y a veces atomoxetina. ¿Cuál es la diferencia para el trastorno déficit de atención? Y hay otro que se llama warfarina o algo así. Ya, sí, justamente tanto el metilfenidato como la tamoxitina se recetan mucho para el TDAH. Yo creo que son los, en realidad los más comunes, o como que la primera línea de acción en general, pero los dos tienen como que mecanismos de acción diferentes en este sentido. Por ejemplo, el metilfenidato en este caso, bueno, es un estimulante del sistema nervioso central y su mecanismo de acción es que va a inhibir mucho la recaptación de la dopamina. Y bueno, también cierta parte de la noradrenalina en algunas neuronas. Entonces esto hace que aumente uno de los niveles, claro, de dopamina y de noradrenalina en el cerebro, pero también con ello mejora tanto la atención como el control de impulsos. Entonces el metilfenidato es muy rápido en cuanto al mecanismo de acción, es decir, yo creo que en una hora ya, sí, yo creo que entre media hora, una hora ya empieza a hacer como sus efectos. Y la duración, bueno, depende de la dosis y de la formulación que le den al paciente. Y en este caso sí es la primera línea de tratamiento en el TDAH, se puede utilizar tanto en niños como en adolescentes. En adultos, no sé muy bien si se puede utilizar en adultos, yo creo que sí, pero sobre todo en niños y adolescentes sí se puede utilizar bastante bien. Y bueno, en este caso, algunos como que efectos secundarios del metilfenidato, lo que puede haber es como pérdida de apetito, por ejemplo, va a haber un poco también de insomnio, por el mismo hecho de que genera mucha más actividad, entonces va a haber un poco de insomnio, va a haber también un poco de nerviosismo, ansiedad, suele generar, y ¿qué más? Creo que también algo a nivel cardíaco, me parece que hay algunos síntomas también a nivel cardíaco, creo que la presión cardíaca aumenta, no estoy muy seguro. Entonces, como que lo que puede afectar. En cuanto al ¿Inhibe, átomo, inhibe sí. dopamina, entonces? Sí, en este caso el metilfenidato o sea, inhibe la recaptación de la dopamina y la noradrenalina. Muy bien, gracias. ¿Y la Y, toma? y la tamoxitina en este cambio, bueno, la tamoxitina es un no estimulante, sí, el metilfenidato es un estimulante del sistema nervioso central y en este caso la tamoxitina es no estimulante. Bueno, aquí es igual un inhibidor selectivo de la reclutación de la noradrenalina, lo que esto, bueno, va a generar que también aumente mucho los niveles de noradrenalina en el cerebro. Y bueno, en este caso, como es un no estimulante, el mecanismo de acción va a ser mucho más lento. Entonces puede demorarse como varias semanas en que haga efecto. Por ejemplo, el metilfenidato dura media hora, una hora y ya hace efecto, ¿no? En cambio, la tamoxitina es mucho más lento. Puede tomar así entre algunos días, entre algunas semanas que haga efecto. Entonces, igual también como que la duración de los efectos de la tamoxitina igual va a ser como un poco más lentos y sobre todo van a ser mucho más sostenidos en el tiempo, sí, porque la administración es únicamente diaria. Y bueno, y aquí se utiliza mucho en este caso para TDAH se utiliza así, pero también se utiliza para trastornos por abuso de sustancias y también cuando hay, por ejemplo, también para ansiedad severa igual se utiliza bastante, en este caso la tamoxitina. Y algunos efectos secundarios que puede generar como la tamoxitina son igual algunas náuseas, fatiga, somnolencia, también creo que también generar algo a nivel cardíaco. Igual, me parece que igual funciona con la presión arterial, no estoy muy seguro, no estoy muy mal.
y así. Entonces, eso es como que más o menos la diferencia entre los dos, que son bastante efectivos, pero también la elección entre los dos medicamentos puede depender igual del psiquiatra, del paciente, de cómo vaya generando también su sintomatología y todo ello. Entonces, puede ser que se utilice tanto el metilfenidato o la tamoxetina, dependiendo de cómo se vea, si es el paciente, si es un niño, si es un adolescente, qué actividades hace, si antes tomó una medicación y no funcionó y se puede cambiar a otra. Entonces, de todo eso también va a depender. Pero Por siempre, lo general, en este caso, Ramón, el metilfenidato es la primera línea de acción para TDAH. Sobre todo porque es rápido el efecto. y, y, y se podrían combinar. Em, sí, sí, sí se pueden combinar entre los dos. Pero bueno, yo creo, en este caso es preferible utilizar uno y luego, pues, si es que no funciona el uno, hacer el otro. Creo que a menos que ya los síntomas, la sintomatología sea muy, muy fuerte, o sea, muy, ya como bastante grave en el paciente, tal vez se podrían combinar. Pero yo he visto siempre que se da uno o se da otro. Ok, ok, maestro, gracias. Sí, claro que sí, Ramón, con mucho gusto. Bueno, aquí Mayra me dice, si te da un adulto. Sí, Mayra dice, si te da un adulto se prescribe tomocetina y modafinilo. No se inhiben. Es una buena pregunta, Mayra. Toda la razón. Mm, pues esa no estoy muy seguro. Porque, a ver, porque la tamoxetina, sí, es también, o sea, no estoy muy seguro con esa pregunta. Si es que te respondería mal. Pero dale, déjame tener esa pregunta y la voy pensando. Sí, te respondo esa. Muchas gracias. Justo pregunto, hola, buen día. Justo pregunto porque tengo un paciente que es un adulto masculino y tiene algunos efectos secundarios de disminución en la respuesta sexual con Ujú, la tamoxetina. Entonces le dieron el modafinilo un poco como para compensar eso. Entonces sí, ahorita con lo que estoy escuchando se me hace como que se podrían inhibir, ¿no? ujú. Sí, cierto. Yo creo que tal vez no se podrían inhibir, sobre todo porque tienen como una farmacodinámica diferente. Yo creo que podrían irse a la par, pero tal vez, quizás si es que al final van los dos a la par, también podrían como que tener alguna interacción farmacológica que podría generar algo en el paciente. No sé, por ejemplo, porque claro, la tamoxitina ser igual un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, claro, va a aumentar mucho este neurotransmisor en el cerebro. Y bueno, igual el modafinilo también, o sea, bueno, en este caso como aumenta mucho la actividad de la dopamina y claro, inhibe, entonces es una pregunta interesante, que claro, se utilizan mucho en el TDAH y cada uno como tiene un efecto diferente, sobre todo porque el tamoxitina es no estimulante y el modafinilo sí, entonces, mm, bueno, es buena pregunta. Ahí me dejaste como, no sé, sin respuesta, pero la voy a Gracias, buscar. maestra. Sí, Claro, no claro la que sí. buscamos, gracias. Pero claro que sí, Maya, la voy a buscar. Y de hecho, que sabe, intentaré como que encontrar algún artículo o algo que me dé una respuesta y ver qué se puede hacer. Porque claro, al final he estudiado de uno u otro en la clínica, pero no los dos. Sobre todo la sintomatología, ya que tú me comentas, no la he escuchado, es nueva, pero sí la puedo buscar. Entonces la busco y yo la respondo claro. Sobre todo para no dar una respuesta ahí equivocada y luego pues que no sea lo correcto. Eh, bueno, sigo entonces con la clase. A ver, entonces, bueno, algunos efectos secundarios que hemos visto de los psicoestimulantes son, por ejemplo, el insomnio, la pérdida de apetito, el nerviosismo, como los más comunes, como ya les hemos explicado. Y algunos efectos cardiovasculares son taquicardia, hipertensión, riesgo de arritmias, presión arterial también, por ejemplo, algunos pueden causar. Eh, También puede haber dependencia y abuso, sobre todo con las anfetaminas y el metilfenidato, bastante. En TDAH suele haber bastante, sobre todo en adolescentes y en adultos. Entonces, como que también debe tener un control de a veces de los padres o de algunas personas que están con ellos para que no haya como una dependencia, en este caso, del metilfenidato. Y algunos otros síntomas, por ejemplo, que pueden aparecer son la ansiedad, las cefaleas, la irritabilidad en algunos pacientes, como que también son bastante comunes y pueden aparecer. Puede ser que en algunos casos sean mucho más fuertes, en otros menos, pero también se pueden ir presentando y también en este caso, como estamos trabajando a nivel multidisciplinario, tanto el psiquiatra como el psicólogo o el neurólogo, inclusive en el caso necesario,
lo pueden ir controlando y ver las dosis, ver si se puede bajar, si se puede subir, se puede cambiar y todo ello. Entonces, como que siempre el trabajo multidisciplinario entre todos los profesionales va a ayudar bastante para que el mecanismo de acción, para que los efectos secundarios inclusive sean menores y se pueda trabajar muy bien. Eh, Listo. Creo que hay una pregunta en el chat. Dice, bueno, dice, ¿qué neurotransmisor o transmisores son los que están en test? Ya, bueno, en este caso, en el TDAH, en adultos, bueno, es una pregunta interesante, porque, bueno, los neurotransmisores, por ejemplo, que están afectados en el TDAH, en este caso en el TDAH adulto van a ser siempre la dopamina, va a ser la noradrenalina, la serotonina, sobre todo, bueno, también el glutamato. En realidad cada uno como que cumple una función diferente o distinta y también cada uno pues puede que se verse afectado, pero los más comunes son bueno, la dopamina, noradrenalina, serotonina, glutamato, es los más. GABA no creo que sea, porque no he escuchado, pero, o por lo menos yo no lo he visto, pero los cuatro son los más comunes. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, bueno, claro, la dopamina está mucho, lo que tú me preguntas con la parte de la procrastinación, podría ser con la dopamina, por ejemplo, en este caso, porque bueno, la dopamina ayuda mucho para para la motivación, para el placer, sobre todo también para este control mucho del movimiento y también para la atención. Entonces, si hay una procrastinación, podría ser que tiene que ver bastante con la dopamina. Pero también podría ser un poco, no sé, podría inclusive influir la noradrenalina, podría ser como porque también en este caso la adrenalina ayuda a tener mucho como este estado de alerta, este estado de, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, la atención sostenida, por ejemplo, alerta, también un poco de mejorar la atención, la respuesta al estrés. Entonces, si hay mucha procrastinación porque quizá una tarea genera mucho estrés, en este caso la noradrenalina podría ser que también está afectada. Entonces, en este caso podría ser uno de los dos. Porque más con serotonina ayuda bastante al estado de ánimo, casi en la impulsividad del sueño, pero yo creo que tendría que ver más con noradrenalina o dopamina en cuanto a a la procrastinación. Bueno, en este caso, yo creo que para contrarrestar un poco los efectos de la procrastinación que tú me dices, yo creo que se podría tranquilamente dar bueno, con el metilfenidato podría ser una buena opción y que ayudaría mucho sobre todo para el estado del ánimo, para estar un poco más alerta y también tenga un poco más de motivación y el paciente pues pueda tranquilamente hacer sus actividades. Eh, Así que yo creo que con eso podría ser. No sé si respondí a la pregunta, a la pregunta. Sí, nada más me surgió otra. En este caso sería dopamina para, o sea, estaría la dopamina disminuida y la noradrenalina, este, ¿cómo se llama? Desbordada, así es. Bueno, en este caso, en el TDAH, en la dopamina, hay como una disminución, sí, sobre todo de la actividad dopaminérgica, tanto en la corteza prefrontal como en algunos ganglios basales de la dopamina. Y de la noradrenalina, lo que existe va a haber es como hay un déficit de la transmisión de la noradrenalina. Entonces, igual, eso también va a ayudar mucho a que haya, bueno, va a causar problemas de atención y de autorregulación emocional, sobre todo, o una autorregulación también comportamental, inclusive. Entonces, eso también puede afectar. Y cuando hay como una desregulación o un déficit en cuanto a o una disminución en cuanto a su actividad, pues va a generar como que haya, claro, va a generar que haya síntomas negativos, podemos decirlo. Y cuando hacemos que haya como, o hay un medicamento que ayude para mejorar estos síntomas negativos que produce como los déficits de los neurotransmisores, cambia la situación, entonces el paciente pues mejora, se siente mucho más activo, hace las actividades, es decir, tiene un cambio muy fuerte en sus actividades diarias sobre todo. Entonces más o menos sería así lo que pasa con los neurotransmisores. Entonces en Entonces, ¿qué es adultos, lo que provoca la hiperactividad? claro, lo que provoca la hiperactividad en este caso, y bueno, no se sabe muy bien en cuanto a los mecanismos iniciales del TDAH. Algunos hablan bastante sobre, por ejemplo, en la parte a nivel ejecutivo, sobre todo esta desinhibición. Entonces, cuando hay una desinhibición, pues va a haber mucha más hiperactividad, mucha más impulsividad, poco control de impulsos. Entonces, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo de acción del TDAH, porque es como es también como un trastorno neurológico de desarrollo bastante complejo de entender. Entonces, bueno, sobre todo se da en cuanto a la desregulación de los neurotransmisores, dopamina y serotonina, más que ello.
Y los dos, pues igual los otros dos también pueden ser como serotonina y glutamato, pero los como que más activas están es la dopamina y la noradrenalina, en este caso del TDAH. Listo, gracias, maestro. Con gusto. Bueno, no sé si te confundí o si te di la respuesta, pero bueno, más o menos como que intento explicarlo así porque es como, bueno, es un Sí, poco sí sigo complejo. un poco confundida. Sí sigo un poco confundida porque eh, me cuesta trabajo como integrar la parte de lo que dice, ¿no? De que distingue a un TDAH la impulsividad. Y Ujú. entonces, ¿cómo es que procrastina? Ya. Claro, claro, en este caso, por ejemplo, puede haber, en un adulto puede haber procrastinación porque todas las actividades les generan mucha, como estrés o mucha ansiedad, por ejemplo, digamos. Entonces, yo me recuerdo mucho, tenía un compañero en la universidad que tenía TDAH ya y era adulto. Entonces, él algunas tareas no las hacía. Yo le preguntaba, ¿y por qué no haces las tareas? Y él me decía, porque empiezo una y la dejo a la mitad y ya quiero hacer otra y luego hago otra. O inclusive, solo el saber que ya una tarea va a ser muy estresante o muy larga para mí, pues la dejo pasar, no digo, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer, y al final no lo va haciendo. Entonces, básicamente también es eso, porque le producen como mucha ansiedad o mucho estrés de algunas tareas, o inicia una y se cambia a otra, y luego como que dice, bueno, mañana la termino y no la termina, y sigue como un poco dejando las actividades en el tiempo y no las hace. Pero todo es por eso que existe la procrastinación en el TDAH. Más a nivel adulto. Porque cuando son Ok, niños, pues ya los padres como que les controlan un poquito más, entonces ya como que en parte les exigen o les obligan también, ¿no? Como que, bueno, vamos a hacer esto y nos quedamos aquí hasta que terminemos, o un adulto hasta que terminemos, pero bueno, en el adulto es como más complicado porque él tiene como ya más control de sus actividades y aún así va a haber siempre una dificultad para que las siga haciendo. claro. Y finalmente, ¿me puede repetir el medicamento indicado, por favor? Sí, el metilfenidato se utiliza bastante en el TDAH. Yo creo que ese sería el que ayudaría mucho para la procrastinación, el metilfenidato. Ok, muchísimas gracias. No, con mucho Es, gusto, Ana. es todo. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, ya, ya. Sí, Muy bien, gracias. muy bien. Bueno, aquí respondo la última de Ramón y ya continúo con la clase. Entonces me dicen TDAH existe mucha dopamina. O sea, bueno, no, más que todo en el TDAH no existe como un exceso de dopamina o no existe como mucha dopamina. Es más bien como un déficit funcional, es decir, que hay regiones, sobre todo en algunas regiones del cerebro. Entonces, más que todo como este déficit de la dopamina afecta mucho a la corteza prefrontal. Entonces, por eso que va a haber como mucha, o sea, dificultad en la regulación de la atención, en control de impulsos, en la función ejecutiva. Sobre todo es por ello que pasa esto en el TDAH, Ramón. Pero no es que haya mucha dopamina, sino que hay como, o sea, es como más que todo un déficit a nivel funcional, pero más en algunas regiones del cerebro, sobre todo. Sí, Ajá. dime. Sí, sí, maestro. Lo que pasa que, fíjese, por ejemplo, el metilfenidato dice, inhibe la recaptación de la dopamina. Yo, desconozco, ¿no? Pero eso, inhibir recaptación, o sea que como que ya no capte la dopamina, digo, pues entonces quizás es porque hay un exceso, pero no es así. Sí, bueno, básicamente, claro, porque la inhibición de la recaptación de la dopamina, de la serotonina o de cualquier otro transmisor, básicamente lo que hace es bloquea como esta reabsorción, ¿no? Es como que, o quizá como que bloquea la reabsorción o la recaptación que le podremos decir de un neurotransmisor, sobre todo en la parte presináptica. Entonces, cuando bloquea, pues no hay una buena transmisión, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va a hacer que, bueno, como que prolonga el mecanismo de acción del neurotransmisor y también mejora la comunicación entre las neuronas. Es por ello. Entonces, como que ayuda un poquito a que haya esta comunicación. Más o menos así es lo que Mm, funciona. ya. Ajá. Gracias. Ya, o Entonces, sea que claro, más bien ayuda, eso de inhibir es que ayuda a la, a que funcione correctamente. justamente es como que cuando hay una inhibición ayuda a que se prolongue la comunicación entre neuronas o prolonga la acción y también mejora mucho la comunicación. Entonces, en este caso, pues, cuando hay una inhibición de la recaptación de serotonina, de dopamina, noradrenalina, mejora mucho la comunicación neuronal, sobre Ok, todo. Ujú. ya, Muy muy bien. claro, muchas gracias. Listo, Ramón, con gusto. Bueno, Scarlett, dime, te escuchamos. Bueno, esta pregunta y continuamos con la clase. Y luego Sí, ya avanzamos. bueno, más que pregunta es como, yo tenía entendido que justo hay más bien falta, digamos, entre el espacio sináptico de esa dopamina y justo como decías, en una zona específica del cerebro.
o hay a lo mejor esta falta de dopamina en todo el cerebro y por eso es que causa diferentes sintomatologías como esta dificultad para moverse, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Parkinson, que es una dificultad para iniciar el movimiento, también hay falta de dopamina. Entonces, cuando se les da el medicamento para el Parkinson, pues generan, pues que puedan iniciar ese movimiento, ¿no? Pero esto es en otra zona del cerebro. Entonces, Ujú. el tema que, bueno, de lo que entiendo aquí es que si falta la dopamina, se promueve pues la inhibición de la recaptación de dopamina para que se quede en el espacio sináptico y así pueda darse la función. Ujú. Sí, justamente es eso, Scarlett, porque básicamente cuando observamos que los niveles de la dopamina, sobre todo en el espacio sináptico, ¿no? Por ejemplo, en algunas regiones del cerebro, no son como, o sea, como que hay una, bueno, la disminución, hay una disminución en este espacio sináptico, sobre todo va a generar mucho más, bueno, en este caso en TDAH, por ejemplo, va a haber mucho más afectación a nivel de corteza prefrontal y de ganglios basales, sobre todo, es como que lo que Ujú. más se observa. Entonces aquí, pues, es por ello que se generan muchas características clínicas comunes, ¿no? Como los problemas de atención, por ejemplo, el control de impulsos, y es por eso que se genera mucha hiperactividad, y también la regulación emocional en los, bueno, lo que más vemos desde niños, ¿no? Porque quizá en adolescentes, cuando ya están con un tratamiento neuropsicológico ya bastante amplio y ya han pasado por muchos profesionales de salud, sobre todo mental, pues ya tienen como un poquito más de control sobre ellos mismos, igual adultos igual. Pero niños observamos bastante todo esto. Entonces, por eso es lo que pasa en cuanto a la dopamina, pero también, pues, como les decía, puede pasar con la serotonina, con la noradrenalina, con el glutamato inclusive, entonces cada uno como que va a tener cierto tipo de características clínicas que podemos observar. Claro. Entonces, yo creo que lo ideal obviamente sería que existiera un medicamento que fuera como al lugar específico, ¿no? De función que se necesita, ¿no? Porque por eso es que hay como beneficios y también muchos problemas cuando se toman estos medicamentos. ¿No? Ajá, justamente tal vez es por eso que, por ejemplo, en este caso, bueno, el estimulante que se utiliza como el metilfenidato o las anfetaminas, y bueno, que Ujú. son como estos tratamientos para aumentar, sobre todo la dopamina en el espacio presináptico, como el espacio sináptico, pues es porque inhiben esta recaptación de la dopamina y bueno, también de la noradrenalina, como les decía, y aumenta mucho esta disponibilidad del neurotransmisor y permite mejorar la comunicación entre los dos. Entonces, al inhibir, promueve la liberación de la dopamina, entonces hay como como una mejoría en la sintomatología, podemos decir. Algo Ujú. así, más o menos, cómo funciona. Es como, bueno, más complejo porque, bueno, está más a nivel molecular, pero Ujú. así como quizá un poco más como digerible, funciona así. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Y claro que sí, Scarlett. Bueno, y en este caso, por ejemplo, también, bueno, eso sería con los estimulantes, pero por ejemplo, los no estimulantes como la tomoxitina, como les decíamos también, es, claro, va a aumentar como los niveles de la noradrenalina en este caso, pero de una forma quizá indirecta también modula la dopamina, más que todo en la corteza prefrontal. Entonces también va a mejorar un poco la sintomatología clínica del TDAH, pero es un tiempo más prolongado, sobre todo porque no va orientado específicamente para dopamina, sino más para noradrenalina y también se demora mucho más en el tiempo. Entonces, ahí funcionan como todos estos mecanismos de acción. Bueno, estaba interesantes las preguntas también, porque con eso recordaba como que ciertas cosas igual. Y quizá también me falta como explicar yo también en las clases, así que son muy buenas preguntas. Y bueno, también con eso pues aprendemos todos. Espero ya haber sido claro y si no, me vuelven a preguntar, me vuelven a decir si es que algo no quedó claro y yo también lo vuelvo a explicar nuevamente. Así que bueno, entonces continuamos con la clase de hoy. Bueno, entonces el abuso y dependencia, por ejemplo, de los psicoestimulantes, bueno, se utilizan, como ya hemos visto, como el uso recreativo, es común con las anfetaminas y el metilfenidato, es como lo más común, sobre todo, más que todo en contextos académicos y laborales, cuando aparece. También puede haber una dependencia física y psicológica, porque cuando hay dosis más altas, el uso va a ser mucho más amplio en el tiempo y también va a ser prolongado. Entonces eso va a generar como al final una dependencia tanto física como psicológica, porque si es que le hace un bien para una persona, va a decir, si me hace bien, pues lo voy a seguir tomando y se genera como una dependencia. Porque si es que no lo tomo, voy a estar como estaba, decaído, o más ansioso, con poco control de impulsos, o no sé, de formas diferentes. Entonces, si es que me hace bien, pues lo sigo tomando. Se viene como una dependencia. Es por eso que se debe también controlar todo ello en la clínica muy bien para que eso no suceda. Que a veces pasa, pero bueno, tenemos que también trabajar en todo ello.
Y hay también, bueno, una prevención, ¿no? Sobre educación sobre riesgos y prescripción controlada estrictamente en este contexto, bajo la prescripción médica, que debemos tenerlo como muy en consideración. Y bueno, y empezamos con los psicodélicos. Entonces, si hay alguna otra pregunta sobre los psicoestimulantes, sobre bueno, lo que hemos visto, si no, pasaríamos ahora a los psicodélicos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Igual, ya saben que me la pueden ir haciendo en el transcurso de la clase o igual al final también conversaremos un poquito. Entonces, bueno, aquí tenemos los psicodélicos que creo que también son importantes y también interesantes de abordarlos en la clase. Entonces, bueno, veremos un poco sus mecanismos de acción, su potencial terapéutico y algunas aplicaciones clínicas que tendremos sobre los psicodélicos. Entonces, bueno, ¿qué son los psicodélicos? En realidad, todos creo que lo hemos escuchado, ¿no? Y como escuchamos a veces como la música psicodélica o como algo psicodélico, es como que, no sé, es como darle un poco más de intensidad a lo que estamos sintiendo, ¿no? Como darle esa como ese subidón a lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, a veces la música psicodélica es como, se siente un poco, no sé, distinta, mejor, bueno, como unos efectos un poco más fuertes. Entonces, básicamente es por ello que los psicodélicos, en este caso, son sustancias que alteran la percepción, el estado de ánimo y los procesos cognitivos, a nivel general, memoria, atención. Entonces, inducen sobre todo estados de conciencia expandidos y también se llaman como las comúnmente llamadas experiencias psicodélicas, bastante comunes. Hay una pregunta aquí. Listo, con gusto, Cintia. Ah, claro, es verdad, indirectamente sí resolvimos la pregunta. Pero bueno, igual con todo, lo pensaba abordar al final, pero sí, cierto, lo resolvimos. Bueno, entonces, alguna clasificación de los psicodélicos tenemos igual los clásicos y los atípicos, ¿no? Ya luego expandiremos un poquito más la clasificación. Pero los clásicos, por ejemplo, tenemos el LSD, la psilocibina, la mescalina y el DMT, el que es la de la dimetiltriptamina. Y los psicodélicos atípicos tenemos el MDMA, que es el éxtasis, la ketamina igual. Aquí tenemos como una clasificación mucho más amplia. Entonces tenemos, por ejemplo, igual según la estructura química, según el mecanismo de acción, según los efectos subjetivos, según el uso terapéutico y según su legalidad y también. Entonces, según la estructura química, tenemos que son los índoles, las feniletilaminas y las dibenzociclixidonas. Bueno, nombres complicados. Entonces, por ejemplo, los índoles tenemos el LSD, la psilocibina, el dimetiltriptamina, y otros. Tenemos igual el MDMA, la mescalina, por ejemplo. Nosotros tenemos el PCP, la ketamina. Según mecanismos de acción, tenemos igual agonistas de receptores serotoninérgicos, el LSD, la psilocibina, el DMT, la ketamina igual, el MDMA, o bueno, comúnmente conocido como éxtasis. Entonces tenemos ahí varios, ¿no? Igual según efectos subjetivos, por ejemplo, clásicos, como los alucinógenos, el LSD, la psilocibina, la, de la dimetiltriptamina. Los disociativos, la ketamina, el PCP, la toxomicina. Bueno, en este caso la ketamina, por ejemplo, se utiliza así, es como disociativo, pero actualmente se está ayudando mucho para la depresión severa que no responde a ningún fármaco. La ketamina ayuda bastante bien. Y sobre todo también en en cuanto a la parte de la ketamina es interesante sus mecanismos de acciones, porque promueve mucho la plasticidad neuronal. Entonces es como que actualmente se está investigando bastante su potencial terapéutico sobre la ketamina y ayuda mucho en la depresión. Y bueno, también tenemos como que según el uso terapéutico, por ejemplo, psicoterapia, tenemos la psilocibina, el MDMA y la ketamina. En el cuanto a exploración espiritual o mística, por ejemplo, que también se suele utilizar, el ayahuasca o el peyote, como la mescalina. Y según la legalidad, pues tenemos legales o ilegales, ¿no? Los legales son la psilocibina en algunos lugares, ayahuasca, yo creo que es legal, creo que en todos lados, y la ketamina también es legal. La ketamina no es legal, creo yo, en Estados Unidos aún no, porque la FDA aún no la aprueba, pero en la Unión Europea ya es legal, pues, sobre todo con un uso pero terapéutico y a nivel psiquiátrico, neurológico, sí se puede utilizar. Pero en Estados Unidos no estoy muy seguro si ya es o no. Y ilegales, pues tenemos el LSD, los DMT y los MDMA, como que los más legales. Entonces, bueno, yo sé, por ejemplo, que creo que el peyote es muy famoso, muy conocido en México, ¿no es cierto? No estoy muy seguro. Que, por ejemplo, aquí en Ecuador la ayahuasca es bastante famosa y hay como rituales que se hacen y, bueno, hay como que una guía que la gente va y está ahí y todo ello. Entonces, bueno, al final, claro, no saben muy bien, pero puede ser que yo he escuchado casos, hay algunos casos, inclusive en algunos artículos que hablan. Yo leí de un artículo que pasó en Chile sobre dos estudiantes de universidad que fueron a hacer como esta ceremonia con ayahuasca
y los dos tuvieron brotes psicóticos después. No sé si continuó con algún trastorno psicótico, pero tuvieron brotes psicóticos muy fuertes y estuvieron ya internados inclusive como o sea, como en observación psiquiátrica para ver cómo avanzaba, cómo era su progresión. Entonces, a veces sí, no es tan sencillo, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a la ayahuasca y pues no, porque también nuestro cerebro no sabemos cómo va a responder a eso, ¿no? Y bueno, también puede ser como muy fuerte. Dime, Scarlett, te escuchamos. Sí, justo, pues sería importante saber el mecanismo de acción de estas sustancias, porque creo que en Morelos, no recuerdo bien si fue en Tepoztlán, justo, ya hubo un muerto después de esta experiencia con ayahuasca, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se consume también previamente o con qué se está consumiendo. Tiene como todo un reglamento, o sea, las personas que lo utilizan tienen como todo un reglamento, ¿no? Básicamente de no debes de tomar alcohol tanto tiempo antes, no debes de comer tal cosa, o sea, hay muchas reglas ahí para poder consumirlo. Y el peyote está en extinción, entonces también no se debe de consumir ya. Justamente por los dos lados hay que tener mucho cuidado, también mucha precaución, porque es justamente lo que dices tú, Scarlett. O sea, las personas que hacen esta ceremonia, pues, claro, ya saben, no tienen como que preparación previa. Entonces dicen, bueno, si es que van a esto, pues tienen que hacer todo este tipo de cosas antes de consumir la ayahuasca, por ejemplo. O, bueno, inclusive el peyote. Entonces ya como que dan algunas recomendaciones. Pero hay gente que quizá a veces lo ve como más una experiencia y dice, pues no, yo creo que no me pase nada y luego puede pasar y sí puede a veces inclusive ser la muerte. No, la ayahuasca acá como es más a nivel amazónico, bueno, la ayahuasca como en idioma nativo significa soga de muerto. Entonces pues ya que no nos puede dar una idea de qué podría pasar. Los que lo han hecho dicen que es como una experiencia muy como interna o como, bueno, como algo como que irte a tu inconsciente, ¿no? Y ver como que cosas que están ahí. No, yo no lo sé porque no lo he hecho, pero ellos mencionan que es así, como irte como muy internamente y es como una experiencia muy, muy espiritual y conocerte a ti mismo desde dentro y todo. Pero también puede ser que eso te deje un poquito mal, ¿no? A nivel psicológico, no lo sé, no estoy muy bien. Pero sí los mecanismos de acción, sobre todo de la ayahuasca, es interesante, pero bueno, porque bueno, a mí me interesa mucho cómo funciona. Entonces, del peyote no conozco mucho, pero de la ayahuasca sobre todo como es una bebida, bueno, amazónica, entonces tiene bueno, tiene un compuesto muy, muy fuerte a nivel psicodélico, sobre todo porque, bueno, porque tiene que ver mucho con la dimetiltriptamina. Entonces, cuando hay como a nivel de la dimetiltriptamina alguna sustancia que genera acción en este en neurotransmisor, pues va a generar como un potente compuesto psicodélico en ese sentido. Y también pues a ver como inhibidores de la MAO. Entonces, pues todo esto puede generar, entonces va a haber como una inhibición de la monoaminoxidasa de la MAO. Todo esto va a generar bueno, que alcance como un nivel muy alto en el cerebro, ¿sí? Y bueno, también esto puede generar algunos síntomas gastrointestinales, vómito, también diarrea y todo eso. Entonces va a generar todo ello. Y sí, también hay algunos estudios a nivel dopaminérgicos, por ejemplo, de cuanto a esto. Entonces, sí, es un poquito complejo cómo funciona la ayahuasca en este caso y bueno, hay algunos efectos clínicos que se pueden tomar en consideración, es como expansión de la conciencia, por ejemplo, que hace como que te abre un poco, como que esa conciencia general, como va a haber quizá un procesamiento emocional un poco más profundo y bueno, también va a haber como algunos potenciales. Actualmente he visto que también se investiga algún potencial en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad y también como adicciones, por ejemplo. Sobre Pero todo con la psilocibina también se está investigando mucho para la depresión, ¿no? sí, Pero todo esto también. pues, sí es importante llevar una guía porque, como dice, se llega a tal profundidad que a veces pues la gente termina más asustada que satisfecha, ¿no? Justamente también, también he escuchado de la psilocibina que también se está utilizando bastante, por ejemplo, para trastornos de estrés Dos. postraumático, bastante Ujú. actualmente. Entonces, no sé si funciona o no, porque aún no he visto como que algunos, o sea, he visto como que lo utilizan, pero yo no sé si tendrán como, o sea, si los estudios que son hechos o serán aprobados por algún comité ético, porque no son publicados en buenas revistas, entonces no sé muy bien qué tan buenos sean, pero bueno, es como acá algo que sí puede tener algún potencial terapéutico a futuro, así como muchas sustancias. Por ejemplo, igual cuanto también a cannabis, ya bueno, tienen como algunas aplicaciones clínicas que se ve que sí funcionan en algunas, otras no, pero aún la investigación debe continuar. Entonces, puede ser que sí tenga como alguna aplicación clínica, en otros casos no. También pues depende igual la persona, porque no sabemos
quién sí puede desarrollar un brote psicótico y quién no. Entonces también eso tener mucho cuidado. Y bueno, ya a nivel clínico es un poco mejor porque cuando haya como una evaluación por parte del, no sé, si algún psiquiatra decide utilizarlo bajo un correcto uso científico, pues ya también sabrá otras cosas que pueden ayudar al paciente para que sea seguro y que no le cause ningún trauma, sobre todo que puede pasar. Pero si pues hay una ceremonia por ahí espiritual, pues no sabemos qué puede pasar y puede ser mucho más peligroso que en beneficio de la persona. Pero sí es como interesante también todo eso. En Netflix, ya como dato, hay varios documentales, especialmente sobre la psilocibina, sobre el estudio del LSD también en los hongos y todo esto, y cómo se ha comprobado, y desde hace años esto se ha venido estudiando. Entonces, actualmente creo que está como mucho más fuerte ya el estudio y tienen ya buenos resultados. Ujú. Sí, Pero, justo por eso el documental no me lo he visto, Scarlett, pero bueno, lo voy a ver, me parece interesante. Y sí, también yo creo que también en parte viene de este estigma, ¿no? Que les ponemos inclusive algunas sustancias, como que algunas sí son muy perjudiciales y claro que se deben tener como alejadas porque causan o sea, peores cosas que un beneficio, pero otras no, o sea, otras sí tienen como un buen potencial terapéutico para algunas patologías, entonces se pueden utilizar. Entonces también como este estigma que les ponemos, ¿no? Que si ya pues vemos que lo consumen, por ejemplo, los hippies, pues ya sabemos que ellos no, que tienen como un estilo de vida negativo y pues no, también viene de esta parte de este estigma, de esta parte un poco eh, quizá negativa, un poco mala que le ponemos a estas sustancias, pero sí a nivel científico hay muchos compuestos que se están investigando bastante y todo. Por ejemplo, en el instituto donde yo estoy haciendo mi doctorado, hay un laboratorio que se dedica mucho a investigar sustancias, bueno, consumo de sustancias, trastornos adictivos y cosas así. Entonces ellos tienen como, bueno, trabajan mucho con ratones, entonces he visto que tienen buenos resultados, sobre todo en ese sentido. No están trabajando más a nivel de cannabis, pero sí, o sea, igual de esa parte es como que ellos también promueven un poco esta desestigmatización de algunas drogas y lo ven como más como un uso terapéutico y científico y que da muy buenos resultados para muchas patologías. Entonces, creo que también por esa parte viene. Y bueno, nosotros como psicólogos, pues también debemos tomar en consideración lo que hay cosas que funcionan y que a veces pues, por el mismo estigma no se utilizan y hace falta más investigación y en este caso también conocer mucho de sus mecanismos de acción y en qué parte pueden sí ayudar o no a algún tipo de pacientes o algún tipo de personas. Entonces, bueno, más o menos eso en cuanto a la ayahuasca. Pero bueno, sí, es curioso cómo funciona y cómo sucede. Bueno, no sé si alguien me levantó la mano. Sí, dime, Ramón, te escuchamos. Sí. Eh, dice, ahí decía en la diapositiva anterior, Ujú. decía, por ejemplo, la ketamina dice disociativos. A qué se refiere, maestro? Sí, bueno, la parte de los disociativos, por ejemplo, bueno, la ketamina es como un fármaco disociativo porque cuando se, no, la ketamina no es tanto como un fármaco, porque es más como una sustancia, sí, algo así. Pero bueno, digamos que se consume o cuando se le da a algún paciente, esto puede generar como un sentimiento de desconexión o de disociación entre tanto la mente o el cuerpo, ¿sí? Entonces es como que muy característico cuando se le da a la persona, ¿sí? Y puede haber como una parte disociativa en ese momento como que se puede perder. Es por ello que cuando, digamos, a los pacientes con depresión resistente al tratamiento les administran ketamina, les hacen que se acuesten tranquilamente en una cama o en una camilla y pues están siempre ahí controlados por parte de las enfermeras o del psiquiatra un tiempo, ¿sabes? Que se le hacen que esté tranquilo un tiempo, por lo menos una hora, una media hora, una hora, después de que le administran la ketamina y luego pues ya se puede ir tranquilamente cuando le dan. Y claro, también es disociativo porque también se puede utilizar como recreativo, entonces también se utiliza la ketamina como forma recreativa, que es complicada de conseguir, pero aún así es bastante demandada y bastante cara en cuanto a eso. Pero sí es disociativa porque puede generar como una desconexión a nivel de mente y cuerpo, podemos como que decirlo así. Y por ello es que para que la persona salga de ese estado de depresivo. Ajá, sí, justamente, en ese sentido. Bueno, sobre todo la ketamina es como que sí ayuda mucho en parte del... Lo que ketamina también se utiliza en este caso combinada con estimulación magnética transcranial para la depresión, entonces también da muy buenos efectos. Entonces, es por ello que funciona. Sobre todo porque ayuda, bueno, es como que tiene, o sea, como que genera una inhibición en cuanto al receptor NMDA.
Entonces es como, bueno, un tipo de receptor de glutamato. Entonces en este caso, como es un neurotransmisor excitatorio en el cerebro, va a estar muy involucrado, en este caso, claro, con mucho el aprendizaje, un poco con la memoria, la atención y también con esta regulación emocional que existe. Entonces también es por ese sentido que ayuda mucho la dopamina. Pero también puede liberar, por ejemplo, dopamina, otros neurotransmisores igual, que ayudan sobre todo para la regulación emocional bastante. Pero también es como un anestésico, también se puede utilizar como anestésico, como analgésico, igual. Bueno, tiene algunos usos la ketamina en este caso. El dolor crónico también se puede utilizar, estrés postraumático también, entonces hay algunos usos. Sí, Margarita, dime, te escuchamos. Gracias. Con gusto, Ramón. Margarita, te escuchamos. Bueno, creo que no me escucha. Pero bueno, si tú quieres hablar, Margarita, cuando desees, pues me dices. Bueno, entonces algunos de los mecanismos de acción de los psicodélicos que tenemos en este caso, por ejemplo, son algunos receptores diana, efectos del sistema nervioso central y unos mecanismos específicos de otros, y bueno, lo que ya también hablamos hace un ratito. Entonces, algunos receptores diana, por ejemplo, los principales, van a ser como que los agonismo parcial en los receptores 5-HT2A de la serotonina, a nivel de corteza prefrontal, sobre todo. Y algunos de los otros receptores implicados tenemos el 5-HT1A, dopaminérgicos y glutamatérgicos, que también como están ahí relacionados. Y algunos efectos del sistema nervioso que pueden generar todos estos mecanismos de acción son como un aumento en la conectividad entre las redes neuronales que antes estaban desconectadas. Es por eso, por ejemplo, que la ketamina funciona tan bien, porque aumenta mucho esta conectividad de redes neuronales y mejora la comunicación o la transmisión de algunos neurotransmisores, en este caso. Entonces, igual como va a haber alguna disminución de la actividad, sobre todo en la red neuronal por defecto, y esto es lo que ayuda, por ejemplo, en depresión o, digamos, en trastornos de estrés postraumático, inclusive, o en quizá alguna otra psicopatología, porque sí, cuando hay una disminución en esta red neuronal por defecto que tenemos, va a haber como una disminución en el pensamiento rumiativo y sobre todo también una disminución en el ego de la persona. Entonces ves como que mejora mucho esta parte a nivel sintomatológico. Y algunos mecanismos específicos, por ejemplo, de la ketamina, tenemos algo que es antagonista del receptor de NMDA, que como ya les dije, del glutamato, y va a generar como efectos rápidos antidepresivos. Entonces mejora muchísimo. Y el MDMA, pues estimula mucho la liberación de serotonina, dopamina y la norepinefrina. Y esto promueve sobre todo la regulación y la apertura emocional y la empatía. Cuando es a un nivel bueno, cuando ya es como a nivel excesivo, pues ya genera como esta experiencia psicodélica y una disociación, ¿no? Con el mundo, con la realidad, con el mundo que estamos viviendo. Entonces, sí, cuando es a nivel, o sea, cuando es a nivel controlado y cuando es a nivel clínico, funciona muy, muy bien. Pero cuando ya es a nivel recreativo, pues ahí sí ya es dependiendo de cómo sea, de cuál sea la dosis, de cómo funcione, de con quién se consuma y si ya hay consumo con otras sustancias, porque también a veces puede haber consumo asociado con cocaína, con cannabis, con alcohol, y eso también ya puede generar un efecto negativo en la persona y más que positivo. Margarita, si no te escucho el audio porque veo que tú me has estado haciendo algunas preguntas, no te puedo escuchar el audio, entonces por eso es que pasé tu pregunta. Pero si quieres puedes ponerme aquí en el chat, a ver, dice, o sea, digamos, Margarita, tu pregunta es sobre la expansión de la conciencia, ¿o cuál sería? Porque no te escucho muy bien. Bueno, si es que esa es la pregunta, más o menos, bueno, eso como que de la expansión de la conciencia, más o menos es como que se refiere se utiliza sobre todo mucho en cuanto al contexto del consumo de psicodélicos. ¿Por qué? Porque esto es como que permite describir un estado de percepción alterado, ¿sí? Que las personas pueden experimentar ya sea mayor o menor, dependiendo de cuál sea la dosis de consumo. Entonces, ¿esto qué genera? Como una apertura mental, genera como un autoconocimiento, por ejemplo, como una conexión a veces con el entorno, ¿no? Pues por eso que alguien dice que consume como éxtasis, dice, me conecto con el entorno, me conecto con los demás, como que genera un entendimiento, ¿no? Y también pues esto puede generar como, sí, o sea, como más como un sentimiento de espiritualidad, también en algún sentido. Entonces también depende mucho de la experiencia de cada persona. Algunos lo ven como más introspectivo, cuando es más a nivel, por ejemplo, en este caso de apertura de conciencia.
Entonces depende. Al nivel clínico casi no se generan muchos este tipo de sintomatologías, pero pueden aparecer y están controlados sí, por el médico, el psiquiatra, las enfermeras, los demás. Pero a nivel más recreativo, pues es distinto, entonces es como una sensación, algo emocional diferente, algo emocional distinto, ¿no? Entonces en este caso, pues lo que puede haber como esta expansión de conciencia suele generarse mucho con el LSD, con la psilocibina, con la dimetiltriptamina, con la ayahuasca, por ejemplo, con el éxtasis. Es como que lo más común que genera como esta expansión de conciencia que se podría decir. Y claro, también a cada uno le puede dar como su significado, su contexto, dependiendo de lo que sea. Para algunos puede ser como una apertura de la mente, como ver cosas que antes no veía, ¿no? Y bueno, cada quien es como que le da esa, eh, esa explicación que desea tener. Sí, justamente. Bueno, desde mi parte personal, o sea, yo no estoy en contra del consumo de sustancias recreativas. Yo creo que si alguien lo quiere hacer, pues está bien, siempre y cuando eso no afecte a otras personas, por ejemplo. Entonces, pues, pero es una cosa, digamos, como decía, como creo que hay muchas cosas que lo hemos como quizás satanizado en el consumo de sustancias. Entonces, yo creo que personalmente yo no lo considero negativo. Claro que cuando eso ya genera como mucho daño a las demás personas, ya se convierte, por ejemplo, en parte de narcotráfico y eso ya genera, eh, no sé, delincuencia, genera pues asesinatos y cosas así, claro, eso ya está muy mal, pero si es que es a nivel recreativo y no hace daño a nadie, únicamente la persona lo hace bajo su propia responsabilidad, bajo su propio cuidado y sabe sobre todo qué consecuencias le puede traer, pues yo creo que no tiene nada de malo. Pero claro, cada uno también va a tener su propio criterio, su propia también concepción de ello y bueno, lastimosamente sí, bueno, a nivel de narcotráfico, pues vemos que eso genera mucho daño para muchas personas y trae cosas negativas. Entonces, eso es lo negativo. Pero, por ejemplo, hay países en los que algunas sustancias psicodélicas o recreativas son legales y no hay muchos problemas. Por ejemplo, yo estuve en Ámsterdam, en Holanda, y sí, hay los cafés, por ejemplo, cuando se entra a consumir cannabis, son bastante tranquilos, nadie pelea, nadie se está gritando. Sí, o sea, la gente va, se toma un cafecito con su porro ahí en sus cafés y ya, y tranquilo. Entonces, igual me han dicho que es igual en Uruguay. Entonces, bueno, también depende, ¿no? Cómo sea igual la sociedad, cómo sean las personas, cómo es el contexto, todo eso también va a influir siempre. Siempre es como un conjunto de variables que no únicamente es uno, no va a ser como un conjunto de variables. Entonces, en base a ello también todo cambia y puede variar inclusive en cómo sea una u otra situación. Entonces, bueno, siempre y cuando sea con el cuidado, pero también recordemos que nunca sabemos cómo estamos o cómo es nuestra salud cerebral o nuestra salud mental. Entonces, sí que no está bien. Y aparte de ello, consumir que es una sustancia psicodélica recreativa, pues ya ahí sí puede ser que quizás nos genere un efecto negativo. Y sí, también como justamente dice Gemma, el abuso es lo que hace la diferencia. También es de ello. Pues si lo hace un poquito, de vez en cuando, está bien. Pues ya todos los días, a cada momento, y no puedo vivir sin ello, ahí sí ya genera mucha dificultad, sobre todo a nivel de parte de la funcionalidad de la persona. Sí, yo he conocido personas que algunos lo pueden controlar muy bien y se mantienen muy bien, pero otros no y pierden dinero, pierden estudios, pierden familia, pierden todo porque hay un consumo o un abuso exagerado de la sustancia. Entonces todo eso también puede ser muy, muy negativo para las personas. Bueno, continúo entonces con la clase. Bueno, ha estado también interesante la clase del día de hoy. Creo que ha habido mucha interacción con todo, sobre todo porque hay como que estas dos partes, ¿no? Tanto la parte como más espiritual, recreativa, pero también la parte clínica, que sobre todo ayuda mucho para muchas personas, muchos pacientes, y actualmente bajo investigación científica se están dando muy buenos resultados. Entonces, esperemos que también todo eso mejore y que también se genere mucho más entendimiento, mucha más comprensión y sobre todo eh, que ayude para el tratamiento de muchas patologías. Entonces, el potencial terapéutico que tenemos de los psicodélicos, por ejemplo, son la depresión resistente. Bueno, en este caso la psilocibina sí se está viendo como que algunos mecanismos de acción en la depresión resistente y la ketamina sobre todo. Muestran mucha eficacia en estudios clínicos. El trastorno de estrés postraumático, como también les decía, en el éxtasis, con el MDMA, combinada con la psicoterapia, logra remisiones significativas, más o menos como en un tiempo específico de un año, ayuda bastante. Y como esta ansiedad, un poco como existencial, ¿no? Es que en el uso de pacientes terminales para aliviar el miedo a la muerte, por ejemplo. En pacientes que ya están oncológicos, pacientes que están con VIH,
bueno, con otro tipo también de enfermedades, ayuda bastante para controlar como esta ansiedad ya de fallecer, ¿no? Entonces, como ayudarle también a darle esos cuidados paliativos para que el paciente fallezca tranquilamente, fallezca bien. Y bueno, también el apoyo a la familia es importante. Bueno, algunas adicciones, pues vemos que la psilocibina y la ayahuasca, sí, bueno, hagan así como que yo les puse esto porque sí he visto algunos artículos que han sido como útiles para tratar alcoholismo y yo que también como que la dependencia de opioides o nicotina, pero no lo he visto en buenos artículos. O sea, he leído como uno que otro artículo por ahí en alguna revista. Entonces, les puse esto, pero esto habrá que comprobarlo con artículos buenos, porque sobre todo he encontrado escritos en español, que no por eso sean malos, sino que no he encontrado en revistas buenas. A veces cuando la ciencia se escribe en inglés es un poco más fiable, no digo que escribir en español sea malo, pero sí, a veces como que hay quizá grupos más grandes de investigación dan como más fe sobre ello. Entonces, bueno, en este caso sí, he visto que ayuda, pero quizás hace falta un poco más de evidencia al respecto. Pero también ayuda, por ejemplo, en este caso, otros como que migrañas y dolor crónico, sobre todo el LSD como en microdosis. También el LSD ayuda muchísimo en microdosis para eh, ayudar o sea, ayuda mucho en la memoria y atención. O sea, con pequeñas dosis de LSD muy chiquitas, es como que, no sé, el cerebro absorbe mucha más información y se graba con más facilidad, hay un mejor aprendizaje, una mejor atención, mejor retentiva en este caso. Entonces, eso también se está probando en algunos estudios. Sobre todo yo he visto que en algunos estudios se utilizaba LSD microdosis para intentar como ver qué es lo que sucede, por ejemplo, en trastornos nésicos, que no llegan a ser demencias, pero sí nésicos, a ver qué es lo que está pasando. Y se ha visto que hay como un nivel alto a nivel de memoria, en este caso, que suele como que ser a corto plazo, pero sí ayuda un poco. Y bueno, trastornos obsesivo-compulsivos como el TOC también, ayuda bastante los psicodélicos. Bueno, hay algunas preguntas en el chat también, justamente. Sí, bueno, eso suele pasar, ¿no? Bueno, a veces como que el abuso de sustancias, por ejemplo, hace la diferencia, como nos decía Gema, y también bueno, esto va a generar como un... hay un declive, hay una dificultad a nivel de la calidad de vida, porque la persona se vuelve totalmente distinta y pues se pierde todo. Eso es muy triste de ver. Y bueno, justamente como nos dice Santiago aquí, que claro, deja el alcohol y se va a hacer adicto a la ayahuasca. Aún no he visto adicción a la ayahuasca, quizás sea porque es como más controlado por la ceremonia, pero yo creo que tal vez puede ver que haya alguien que ya sea como adicto a la ayahuasca, podría ser. Entonces es interesante, habrá que buscar más información por ahí al respecto. Bueno, entonces algunos riesgos y consideraciones sobre los psicodélicos. Tenemos, por ejemplo, los psicológicos, que son como ansiedad, paranoia, sí, esto es muy típico, he escuchado a muchas personas, el mal viaje. Mal viaje es cuando, pues es como hay una experiencia muy, muy negativa, ¿no? Como que se ve algo muy, muy feo, muy horrible, o que tiene una experiencia muy negativa cuando hay como un consumo de un psicodélico. El mal viaje es como, creo que siempre, a uno por lo menos le ha pasado que siempre tiene un mal viaje en cuanto a consumir una sustancia. A nivel físico, pues hay un aumento de presión arterial, sobre todo con el MDMA. Y a largo plazo, pues vemos que hay un riesgo de dependencia psicológica, ¿no? Sobre todo como el MDMA y la ketamina puede existir. Y bueno, algunos factores críticos para la seguridad en este caso, pues bueno, son el set y el setting, que es como la preparación mental del paciente y el entorno controlado, como les decía. En cuanto a ketamina, cuando se va para la depresión, pues hay un entorno controlado, ¿no? Entonces a la persona se le da como algunas indicaciones clínicas previas, tiene que comer como alimentos no tan fuertes, que no tiene que hacer mucha actividad física previa, tiene que estar tranquilo, igual tiene que ser acompañado, por ejemplo, no le damos como solamente ketamina, decimos ya con ketamina se cura, no, la ketamina para la depresión va apoyada con psicoterapia con el psicólogo y bueno, también otro tipo de exámenes que sean, sobre todo que sean buenos, porque no a todos los pacientes que sean resistentes o sea, una depresión resistente le vamos a dar ketamina, porque no todos son candidatos ideales, también hay unos que no lo pueden, por más que quieran, no se puede tomar la ketamina, entonces también de todo ello depende. Así que cuando hay un ambiente controlado, una preparación muy buena y también esta preparación mental, sobre todo para el paciente, hay muy buenos resultados. Entonces, vemos que no es tan fácil, ¿no? Decimos como, no, me tomo ketamina o bueno, me necesitan ketamina y ya me pasa, ¿no? Es como, todo debe ser muy, muy bien preparado y bien controlado para que sea lo mejor posible para los pacientes. Y bueno, ya vemos que hay también siempre una buena supervisión profesional y eso va a generar bastante beneficio para la persona. Entonces, sí. Entonces, bueno, antes de pasar a la otra parte, mm, antes de pasar a la otra parte, entonces vemos como que, bueno, alguna pregunta hasta aquí sobre los psicodélicos, alguna duda, quizá alguna cosa
quisieran que les explique, y si no, pues pasamos a la otra parte de la clase. Sí, bueno, justamente, bueno, Margarita nos dice aquí que, bueno, así como se estigmatiza la locura, también se estigmatiza el uso de sustancias. Justamente también, Margarita, totalmente estoy de acuerdo contigo, porque sí hay como un estigma, ¿no? O sea, eso digo yo. De hecho, actualmente es muy común que haya gente que consume cualquier sustancia. Bueno, el cannabis es como que lo más común, también se consume otros, pero a veces la gente no lo dice, ¿no? Porque quizá lo van a ver mal y dicen, no, pues ya es como un drogodependiente, cosas así, pues lo pueden ver un poco mal o lo pueden inclusive separar de un grupo social. Entonces, sí, se estigmatiza mucho. Eso digo yo, y como creo que tal vez algunas personas también coincidirán conmigo y otras no, es, sí, mientras él sepa qué es lo que, o sea, cuándo lo consume, cómo lo hace, en qué dosis, y que no haya un abuso, que no haya una dependencia prolongada y que no pueda vivir sin ello, pues yo creo que tranquilamente está bien. Si es que es funcional, si es que puede controlarlo, si se puede mantener bien, pues yo creo que no hay problema en ello. Ya cuando arrastra a otras personas quizás por su adicción, pues ahí es negativo. Entonces sí, creo que en parte hay como un poco hay que quizá desestigmatizar todo ello, porque bueno, no siempre va a ser malo. En algunos momentos también puede ayudar. Y en este caso, como vemos, nosotros sobre todo hablamos más de la parte de la clínica, que ya a nivel social, a nivel ya personal, a nivel ya, no sé, familiar quizá, pues también que cada uno puede tener su opinión porque tal vez tenga alguna experiencia. Pero en parte de la clínica es muy bueno. Entonces, pues yo también debemos como desestigmatizar todo ello y pues también quizá igual a las personas, ¿no? Porque el hecho también de que sepamos que alguien consume una sustancia, alejarlo así de la nada, no, quizá mejor podemos ayudarle, ¿no? Y quizá darle consejos, decir, mira, esto te está haciendo daño, puedes dejar de consumirlo, no lo hagas, no sé, o pide ayuda, yo te puedo ayudar, yo te voy a apoyar en lo que haga falta. Entonces también darle ese apoyo a la persona que quizá puede encontrarse en un momento negativo de su vida o que quizá quiere salir y no puede, va a ser también muy valioso. Entonces todo eso podemos apoyarle o aportarle y puede cambiar incluso su estilo de vida. Entonces, bueno, hay muchas variables, ¿no? No puede haber solo una. Y yo creo que siempre da igual como, no solamente como psicólogos, sino como personas, debemos tener siempre la mente abierta, porque al final vivimos en una sociedad actualmente globalizada y pasan muchísimas cosas en el mundo. Entonces, tener una mente abierta nos va a permitir comprender de mejor forma la situación, las cosas, y entenderla y comprenderla ayuda bastante para como que quizá no estigmatizar cosas que al final puede ser que sí o no, pero darle un sentido diferente a lo que suceda. Y también, bueno, no sé, es como un poco todo ello que podemos hacer. Pero bueno, entonces, bueno, esta parte de aquí que les quería hablar también de la clase, creo que también es importante, es sobre los enfoques combinados en el tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos. Es decir, porque cuando se trabaja con un trastorno neuropsiquiátrico, no solamente va a trabajar una persona, no solamente va a trabajar un psicólogo, sino también hay un psiquiatra inmerso, hay también quizá un neurólogo, también puede ser que haya quizá un endocrinólogo o endocrinóloga, por ejemplo, que algún internista, un trabajador social, eh, bueno, no sé, un fisioterapeuta, no sé, muchas quizá personas que pueden estar englobadas en un trastorno neuropsiquiátrico por lo que puede pasar, ¿no? Por lo que puede, un terapeuta ocupacional también, entonces como que hay muchas personas que pueden estar englobadas en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que implica tener un enfoque multidisciplinario? Lo que esto implica es tener una buena coordinación de los profesionales, sobre todo en diferentes disciplinas. ¿Y esto qué va a ayudar? A trabajar de una manera integral todos los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, solamente cuando hay un paciente y hay como que está apoyando a muchos, quizá muchos profesionales, pues siempre va a ser importante que tengan como un consenso entre todos, ¿no? O quizá una buena comunicación. No digo que sea importante reunirse y todos los días ahora tenemos como que la parte online y en cualquier momento nos podemos reunir y conversar. ¿Cómo le va al paciente? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea bueno esto? ¿Crees que no? ¿Le está afectando? ¿Tiene buenos efectos secundarios o no? ¿Está yendo bien? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué exámenes le faltan? Yo observo esto. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas en cuanto al beneficio del paciente. Así que trabajar en parte multidisciplinaria ayuda bastante para que tenga un mejor estilo de vida y también cualquier trastorno neuropsiquiátrico avance de mejor forma. Sobre todo siempre el objetivo va a ser optimizar estos resultados clínicos que vamos trabajando en ello, sino cambiarlos, sino mejorarlos, sino tomar otra perspectiva. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente.
también de su familia, porque también va a haber familia que está con síndrome de cuidador o que también se está apoyando mucho. Y con esto pues se aborda mucho mejor la complejidad de este trastorno desde varias perspectivas, ¿no? Entonces, así como nosotros hacemos psicoeducación, también pues el psiquiatra puede hacer otro tipo de educación en cuanto a lo que está pasando, igual el neurólogo, y explicarle cuál va a ser el curso de su trastorno. ¿Sí? ¿Puede mejorar? ¿No puede mejorar? ¿Va a empeorar? ¿Está yendo bien? ¿Qué debemos hacer para que esto mejore? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, también es importante. Entonces, algunos roles clave, por ejemplo, en el equipo o en el trabajo multidisciplinario, no tenemos el rol del psicólogo, el rol del psiquiatra y el rol del neurólogo, sobre todo. Entonces, en este caso, el rol del psicólogo, bueno, como nosotros como psicólogos, o por lo menos la mayoría de aquí lo somos, eh, tenemos en consideración como esta parte de la evaluación psicológica, ¿no? Cuando llegue el paciente, que puede ser que llegue primeramente a nosotros o llegue ya remitido por alguien más, entonces llega y hacemos pues, esta evaluación psicológica, vemos cómo se encuentra a nivel comportamental, a nivel emocional, a nivel mental, inclusive vemos cómo se encuentra el paciente, qué está pasando, cuál es su motivo de consulta, cómo está con su familia, qué pasó en su vida, hacemos como una evaluación completa del paciente. Pues recabamos información nueva si es que no existe y si no ya nos apoyamos en la previa, pero aún así, siempre cuando llega un paciente, así sea referido o no, debe ser como un paciente que no sepamos nada, como un hoja en blanco, para nosotros indagar la mayor cantidad de información que podamos. Y sobre todo también que lo que alguien más nos diga no nos influya a nosotros como un sesgo. Siempre es bueno tomar como que en consideración lo que nos dicen, pero yo debo hacerme mi propia idea del paciente, ¿sí? Que lo demás puede apoyarme y decir, bueno, yo creo que en este caso tenemos un consenso, pero preferiría que personalmente nos hagamos una idea del paciente y luego nos apoyemos con información adicional. Entonces, igual también va a ser importante aquí un diseño e implementación de alguna terapia cognitivo-conductual o de apoyo, ¿no? Bueno, la cognitivo-conductual es como la más común, pero hay también la terapia de aceptación de compromiso, tenemos también bueno, tenemos muchas terapias que ahora me estoy olvidando tantas cosas que ahora. Y también, bueno, de apoyo, ¿no? En este contexto. Y bueno, va a haber también como un monitoreo de la respuesta emocional a los tratamientos que vayamos trabajando en este contexto como psicólogos. Entonces, siempre trabajar a nivel integral, global, en la consulta, va a ayudar mucho a comprender cómo se encuentra el paciente y en qué forma podemos inclusive aportar para que lo que hacemos nosotros en psicoterapia ayude para los otros profesionales, como el psiquiatra, como el neurólogo. El psiquiatra, ¿qué es lo que hace el psiquiatra? Pues el que es el que diagnostica y también ayuda con el manejo farmacológico. No digo que el psicólogo no pueda diagnosticar, algunos dirán que sí, otros no, también depende de cómo lo tomen, pero también puede haber un diagnóstico del psicólogo, puede ser un diagnóstico definitivo, un diagnóstico diferencial o un presuntivo, entonces le podemos dar y quizá con eso mm, tener un consenso con lo que dijo el psiquiatra o nosotros dar el diagnóstico y el psiquiatra puede validarlo, decir, no, yo creo que tal vez sea esta otra cosa, entonces podemos hablarlo y dar un diagnóstico final. Sí, yo creo que siempre va a ser importante un diagnóstico para darle un nombre a lo que tiene la persona. Algunos, si no les gusta, dicen, pues no, es como etiquetarlo de por vida, que puede ser que sí, también funciona así, pero dar un diagnóstico es bueno porque le damos el nombre a algo. Y con eso, cuando le damos un nombre, la persona se siente tranquila. Y se siente tranquila porque sabe lo que tiene y sabe lo que puede hacer para que eso mejore. O y si no mejora, por lo menos para estar bien y tener una buena calidad de vida. Entonces es darle como ese nombre y darle tranquilidad a la persona. Entonces, por ello yo considero que es bueno darles como un diagnóstico, cuando el diagnóstico es preciso. Pero si el diagnóstico yo lo hago y doy un diagnóstico a la ligera y digo, pues si está triste, tiene depresión, o si está un poco como muy nerviosa, tiene ansiedad, o si se está olvidando, digo, tiene demencia, no es tan fácil. Siempre tiene que ser un diagnóstico basado mucho en una evaluación previa, en exámenes, en un apoyo quizá del psiquiatra o del neurólogo para que sea o sea, ya digamos, de un muy buen estudio del paciente hasta dar un buen diagnóstico definitivo de la persona. Entonces, bueno, también en este caso el psiquiatra bueno, maneja la parte de la medicación, el ajuste, las dosis, la evolución, el tiempo, qué tipo de medicación, si le cambia o no, si se mantiene, bueno, todo eso se encarga mucho el psiquiatra. Y sobre todo también la prevención y el manejo de los efectos secundarios de los psicofármacos, ¿no? Sabemos que los fármacos y todo lo que se le dio al paciente está yendo bien, si hay algún efecto secundario que se pueda quitar, pues ahí tiene que ver mucho el psiquiatra. En este caso, nosotros también actuamos muy bien como psicólogos porque cuando sabemos qué tipo de medicamento le están dando, cuál es su mecanismo de acción y qué sintomatología puede mejorar y qué sintomatología puede ser secundaria,
Y como nosotros tenemos más interacción con el paciente, pues podemos ayudar a detectar eso. Porque el psiquiatra a veces le puede ver una vez al mes, quizá una vez cada 15 días, cada 2 meses, también dependiendo de la complejidad del trastorno neuropsiquiátrico. Y es más complicado para ellos detectarlo, a menos que el paciente le refiera y bueno, ellos también se toman el tiempo de verlo. Pero nosotros como psicólogos, como tenemos una sesión semanal, en mayor caso, o por lo menos a veces o dos por semana, también dependiendo de la complejidad, pues conocemos más al paciente, conocemos mejor, vamos viendo cómo es su evolución, qué es lo que está pasando con él. Entonces ahí también podemos referirle al psiquiatra y decirle, mira, observamos esto, tal vez puede ser por un psicofármaco, ¿tú qué crees que puede ser? Entonces ya también tenemos esa información farmacológica previa que ya hemos aprendido y ya tenemos como una idea mucho más global de lo que puede estar pasando. Y ya hacemos un buen equipo con todos. Y con el neurólogo igual. En este caso, por ejemplo, el neurólogo va a identificar alguna patología que sea ya más a nivel orgánico, alguna patología subyacente al sistema nervioso, que ya quizá no dependa tanto de una psicopatología, sino ya sea algo más orgánico. Entonces ya tomar en consideración algo más o adicional a lo que se haya observado. También va a ser como ya una realización de pruebas ya a nivel neurofisiológico y ya de neuroimagen, a ver qué es lo que está pasando con la persona, si tiene alguna, a nivel neuroanatómico tiene alguna disfunción, bueno, alguna área que quizá está eh, dañada, no sé, podemos, por ejemplo, pensarlo. Y también pues va a haber como un tratamiento de trastornos neurológicos asociados, epilepsia, migraña, así. Entonces es por ello que los tres profesionales, por lo menos el psicólogo, el psiquiatra y el neurólogo, siempre van a ir de la mano y hacen un buen equipo, muy buen equipo y siempre trabajan cosas en común y se están siempre comunicando y todo eso. También es como igual con el neurólogo, la, el paciente no es que va a ir tampoco cada semana, ¿no? Igual puede ser cada una vez al mes, una vez cada 2 meses, también dependiendo de cómo sea la complejidad de su enfermedad. Entonces también ellos, pues, ellos como que lo ven con un tiempo mucho más prolongado, pero el psicólogo es como que lo ve más cercano. Entonces ahí podemos trabajar, cada uno trabaja sus cosas individuales, cada uno trabaja su parte específica como profesional y cada uno también aporta muchísimo para que el paciente o la paciente o el grupo de pacientes estén bien, estén mejor y tengan una buena calidad de vida a largo plazo. Entonces, pues yo que ser un buen parte de equipo es muy bueno. Y nunca, por lo menos nunca, es, debemos ser egoístas. Sí, nunca debo decir, no, yo lo que trabajo aquí, pues no le digo nada al psiquiatra y el psiquiatra que se busque la vida como hace. No, no, nunca debemos ser egoístas. Siempre debemos intentar ser lo más solidarios posible, lo más, no sé, comprensivos, los más respetuosos también con el paciente y compartir la información que sea necesaria, siempre y cuando la información sea en beneficio del paciente, porque tampoco sé que vaya a compartir información con cualquier persona y luego esa información que se trabaja en sesión y eh, que es secreta o que es solamente entre los dos, darle a cualquiera, no, eso tampoco. O sea, siempre que sea también con una buena ética, con un buen respeto hacia el paciente y también que sea en beneficio de la persona. Sí, entonces ya todo ello también va a ser parte de nuestro trabajo. Justamente, Ramón, en pro del paciente, ese es el objetivo. Y también, justamente como también dice Gemma, pues el diagnóstico está mejor dirigido al tratamiento, totalmente de acuerdo. Entonces, eso es por lo menos lo que yo considero y creo que de parte es bueno. Dime, Gemma, te escuchamos. Sí, me gusta esta parte de que sí es necesario eh, emitir un diagnóstico, porque no es algo que se esté inventando ni algo nuevo, ¿no? El diagnóstico existe desde que existe el ser humano, pero sí me tocó como consultante hace mucho que a varios psicólogos no les gustaba decir, es que no me gusta poner etiquetas, sobre todo porque tengo un hijo autista y pues no le querían poner el diagnóstico. El autismo es muy difícil de intervenir y no es así a la ligera decir, tiene cualquier condición o no tiene específicamente autismo y se le va a abordar como a cualquier otra persona. O sea, en mi cabeza no cabe no emitir un diagnóstico, sobre todo si es tan cuadrado como es un diagnóstico de autismo, que tiene unos ítems bien específicos y pues que pues es lo que es, ¿no? O sea, si le provoca a alguna persona algún tipo de duelo, bueno, pues ya tendrá que resolverlo de otra manera.
pero estoy completamente de acuerdo, con el diagnóstico. Y ahora que, les comentaba que, bueno, estoy estudiando psicología, ya, terminé la carrera bueno, no terminé, ya, ejercí muchos años la medicina. Algunos de mis profesores también, es que los psicólogos no damos diagnóstico, o sea, ¿cómo no? Entonces, ¿por qué usan tanto de ese o sí, ¿para qué? ¿Para qué los inventaron? Es para ponernos de acuerdo aquí en China, bueno, en China a lo mejor no, de las características de una persona y de cómo intervenirla, nada más. Justamente, Gemma, lo que tú me dices, estoy de acuerdo contigo. Como decía, sí, hay psicólogos, bueno, también otros profesionales que tal vez quizás dirán, no, el diagnóstico no, porque darle una etiqueta así. Yo les comprendo y también los entiendo. Si no le quieren dar un diagnóstico, pues es ya, digamos, que esa parte de su trabajo. Pero yo, pues, como decía, lo considero correcto porque es darle como un nombre a lo que la persona quiere. Sobre todo les aporta mucha tranquilidad. Yo he visto que ellos les da mucha tranquilidad. Y siempre van a estar preguntando, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Como decía, no es a la ligera de decir, bueno, yo te veo triste y tienes depresión o yo te veo así. No es tan fácil. Hay que, también nosotros debemos tomarnos el tiempo de evaluar, de observar, de hacer un buen examen mental, o sea, como que también tomar esa consideración de todo el tipo de trabajo que se hace con otros profesionales y ya viene derivado. Y de ahí sí darle un diagnóstico que sea final y decirle, mira, te pasa esto, tienes de esto, o en base a a los exámenes que te hicieron o a todo lo que pasó, decidimos darte ese diagnóstico porque con eso tenemos mucha más facilidad para tratarte, para intervenir en lo que estás pasando y sobre todo darle una mejor calidad de vida a la persona. Entonces, justamente yo es por eso que considero que es importante. Y como también alguien, no recuerdo muy bien quién lo mencionó en alguna clase, no nos vamos a referir como a mi paciente depresivo, ¿no? No, a mi paciente que tiene depresión, por ejemplo, o a mi paciente que está atravesando un episodio depresivo, por ejemplo. Entonces, como que también darle el nombre y la forma en que nos referimos a esa persona. No me voy a referir a mi paciente ansioso, a mi paciente psicótico, no. Mi paciente Juan, tal vez a mi paciente Rodrigo, que tiene un episodio depresivo mayor y que estamos trabajando en ese sentido con él. Entonces también es como que darle esa forma, darle quizá esa forma también de tratar de ser muy asertivos también con ellos y también de la forma en la que yo hablo, para que inclusive si alguien me escucha, pues sepa, diga, no, sí, es por ello que se está trabajando con esto con el paciente. Entonces, es una forma también completa y sí, al final ayuda bastante y yo he visto, como sobre todo es lo que yo siempre más recuerdo, es darle esa tranquilidad al paciente, decir, si esto tengo y bueno, ya con esto puedo tomar acción, porque también es que él tome acción sobre lo que está pasando y también que la persona se haga parte de lo que está sucediendo en su vida. Entonces, pues yo creo que estoy de acuerdo también en eso. Bueno, tenemos aquí a otras personas. Mayra, tú dime, te escuchamos. Gracias, buen día. Solo para aclarar, en México, bueno, en realidad en los códigos éticos del psicólogo dice, varía en función del país cuándo sí podemos dar ciertos diagnósticos y cuándo no. Eso es como súper importante. Poder revisar las guías y poder saber hasta qué punto nosotros tenemos alcance dependiendo del trastorno, ¿no? Del que se esté hablando. Además, en las guías clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría en México y de la OMS también nos indican cuándo podemos dar una impresión diagnóstica, ¿no? Cuándo podemos decir, oye, estoy sospechando que está pasando esto, pero necesitamos trabajo multidisciplinario, entonces, cuando sabes que es así, pues en realidad esperas que el psiquiatra o el neurólogo corroboren ese diagnóstico. Pero sí es importante aclarar que incluso en la Ley General de Salud, me parece, y en la de la Ciudad de México también hay algunos, bueno, al menos en México, hay algunos apartados donde sí se habla de nuestra facultad para dar ciertos diagnósticos. Es dependiendo de, no es como algo muy general y depende de la localidad donde nos encontremos también según los códigos éticos. También, justamente, Mayra, también es importante lo que tú me dices. Claro, es verdad, nosotros, por ejemplo, como psicólogos, no podremos diagnosticar que es algo que le compete al psiquiatra o al neurólogo. Tal vez podemos ir a decir, yo creo que es de esto, yo creo que puede ser esto, por ejemplo, pero necesitamos más pruebas. Pero sí, justamente también debemos basarnos mucho en ¿cómo se llama? En las leyes, igual, o en nuestro código deontológico, o en nuestro código quizá ético de donde estemos trabajando, inclusive para dar un diagnóstico. Pero, bueno, como yo decía, siempre requiere también un trabajo muy amplio, muy extenso para dar un diagnóstico y al final, bueno, yo creo que podemos hacerlo, pero sí, también depende mucho del lugar, también depende de nuestra competencia, de la regulación a la que estemos dentro.
pero, es un tema de debate, es un tema complicado, ¿no es cierto? Entre todos. Yo creo que nunca llegaremos a un consenso porque sí va a haber cosas, va a haber variables que siempre influyen. Es como la ciencia, ¿verdad? A veces la ciencia sí tiene como que sus partes muy, muy fijas, pero va a haber también por ahí que quizá hacemos algunas preguntas, ¿no? ¿Y eso por qué no funciona del todo? ¿O por qué no funciona en estos casos? ¿O por qué quizá en este caso pues hizo este experimento y en este otro no? ¿O por qué por este caso se hizo una buena intervención y en este caso no? Entonces, igual, justamente es como ello. Siempre va a haber como opiniones a favor y en contra. Algunas pueden ser quizá muy radicales y al final eso no está bien porque siempre debemos encontrar como un punto medio. Pero también cada uno, en base a su competencia, sabe qué es lo que le corresponde trabajar, de qué forma podemos hacerlo y también en qué forma podemos trabajar mucho con los pacientes. Entonces, sí, yo creo que, bueno, y como decía, de mi parte yo estoy de acuerdo en dar un diagnóstico, pero también si, por ejemplo, estamos en un lugar que los psicólogos como tal no tenemos esa facultad, sino más bien dar una impresión diagnóstica o más bien esperar que otro profesional como el psiquiatra o el neurólogo diagnostique y a partir de eso nosotros trabajar, pues también debemos adherirnos mucho a esa parte de la regulación porque quizás estamos adheridos a ello. Entonces también eso debemos tomarlo en consideración. También depende mucho del lugar o del contexto. Entonces, sí, por ejemplo, en este caso son muy buenas sus opiniones, tanto de Gemma, tanto como de María también. Entonces siempre debemos integrarlas y dar ese punto medio de qué es lo que podemos hacer, o de qué forma podemos incluirlo en nuestro trabajo a diario. Y si podemos y tenemos la facultad, creo que está bien, sobre todo si es hecha en un buen trabajo, creo que está bien. Pero si no podemos y no tenemos la facultad, aunque nosotros estemos muy seguros, pues también debemos adherirnos a ese código que también va a ser importante. Entonces también estoy de acuerdo con ello. Bueno, aquí, por ejemplo, Ena me dice, también justamente en este caso, bueno, por ejemplo, va a haber pacientes, sí, no digo que todos, pero va a haber pacientes que únicamente necesiten de psicólogo, otros a veces únicamente de psiquiatra o otros únicamente de neurólogo. Yo digo que sí. Pero actualmente, yo creo que, o por lo menos lo que yo he visto, o los pacientes que he tenido, siempre se trabaja en multidisciplinario, porque ayuda mucho más. Y va a haber un mejor tratamiento, o inclusive va a haber una mejor adherencia al tratamiento, que también es importante. Porque no quiere decir que cualquier persona que inicia un tratamiento lo termina. Hay algunos que no lo terminan, otras veces que puede pasar otra cosa. Entonces, si hay una buena adherencia, hay un buen trabajo multidisciplinario y hay una buena red de apoyo para el paciente, pues él va a mejorar mucho más. Entonces, eso también es importante. Y sí, justamente también, ¿no? Todo esto que igual nos dice Isabel aquí, la salud mental aún incomoda y aún incomoda bastante. Entonces es preferible a veces tener una enfermedad física que una enfermedad mental, sobre todo porque no digo que sea mejor, sino que algunas personas lo dicen, no, yo prefiero estar como cojo, pero no quiero estar como depresivo, por ejemplo, o no quiero estar como loco, como dicen, ¿no? Entonces, lastimosamente todavía hay ese estigma un poco negativo que ya no debería existir, pero de parte de nosotros como profesionales de la salud mental, yo creo que hacemos bueno, y de hecho hacemos un buen trabajo en el hecho de desestigmatizar todo ello, de hacer una buena psicoeducación, de trabajar muy bien con los pacientes, de tomarnos el tiempo, por ejemplo, de formarnos de aquí adicionalmente, de trabajar, de leer, de estudiar, de investigar, de hacer muchas cosas en cuanto a nuestra profesión, porque eso también ayuda no solamente para los pacientes, sino ayuda para la población en general y también para nosotros como profesionales, porque a partir de ahí tenemos como una idea más global de las cosas, tenemos como una mente mucho más abierta, mucho más amplia, comprendemos de mejor forma las situaciones y sí, también podemos tener nuestras ideas preconcebidas y todo eso. Y puede que al final se nos cueste algo, de algunas despegarnos, ¿no? De algunas en cuanto a ello, pero tener toda la información amplia también nos va a dar, nos va a hacer mejores profesionales y sobre todo también mejores personas en este contexto. Y pues también en algún momento podemos ser pacientes, no siempre vamos a estar en el lado de los profesionales, también podemos ser pacientes, ¿no? Entonces igual creo que muchos de nosotros también hemos sido pacientes en psicología o en neurología, quizá por alguna otra forma. Entonces también eso va a ser parte de todo ese trabajo. Entonces, bueno, es como que comprenderlo de una forma mucho más global, no siempre centrarse en una opinión, sino ver como un poco más la parte integral de todo de lo que sucede y darle como un sentido, un contexto a todo lo que está pasando. Bueno, sí, sigamos un poquito. Entonces, bueno, aquí puse como un pequeño caso, unos pequeños casos clínicos ilustrativos, así, pero muy, muy cortitos. Entonces, puse, por ejemplo, un paciente con depresión y epilepsia. Entonces, en este caso, el psiquiatra, ¿qué trabajaría? Manejar con antidepresivos, por ejemplo. El neurólogo sería un ajuste de medicamentos anticonvulsivos, ¿sí? Para la epilepsia. Y el psicólogo que lo que haría es como una intervención para mejorar la adherencia al tratamiento, en este caso, por ejemplo. Bueno, también psicoterapia para trabajar la depresión, y bueno, muchas cosas más, ¿no? Entonces sería como ese trabajo multidisciplinario entre los tres, cada uno se encarga de una cosa distinta, para que el paciente mejore bastante. Por ejemplo, en el caso 2
Aquí sería un paciente con ansiedad y de Parkinson, por ejemplo. Entonces, el neurólogo, ¿qué es lo que hace? Tratamiento con agonistas dopaminérgicos para mejorar un poco los síntomas cinéticos. El psiquiatra, ¿qué es lo que hace? Prescripción de ansiolíticos según la necesidad, en cuanto al requiera más o menos. Y el psicólogo, igual, una terapia para el manejo de ansiedad. ¿Sí? Entonces, puede ser cualquier terapia que esté trabajando, pero trabaja la terapia para la ansiedad. Entonces, como aquí tenemos partes para cada uno, lo que vamos haciendo, y que cada uno también va a hacer lo que le corresponde y considere también necesario. Y pues si hay un buen apoyo entre los tres, o inclusive entre más profesionales que pueda aparecer, también es muy bueno. Bueno, aquí no hablamos, por ejemplo, de psicólogo, pero también engloba como a un neuropsicólogo, engloba psicólogo clínico, engloba un psicólogo educativo, engloba un psicólogo quizá organizacional también, o sea, muchos psicólogos que también tenemos como varias ramas, entonces igual a todos los englobamos, así como también puede ser, por ejemplo, un psiquiatra infantil, un psiquiatra gerontológico, un neuropediatra, o sea, cualquier, no creo que lo hagamos más en forma general. Pues más o menos sería así el trabajo que lo damos en global y un poco en trabajo integral. Y bueno, hasta aquí quizá habrá alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan. Si no, avanzamos con esta parte final para Sí, finalizarlo. Sí, ah, ah, dime, te escucho, Ramón. maestro, la sertralina, ¿en dónde, en qué en qué rubro, en qué categoría entra? Porque, por ejemplo, en el centro de salud, para la depresión siempre dan sertralina, porque es el medicamento que está ahí, ¿no? Que está. Ajá. Sí, ¿Qué Ramón, función? bueno, claro, justamente la sertralina es, bueno, es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, es un ICRS. Entonces se utiliza mucho para tratar, bueno, como tú mismo le decías, depresión, por ejemplo, se utiliza también para bueno, trastorno depresivo mayor, ansiedad, por ejemplo, trastornos de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social, también se trabaja un poco con sertralina, entonces puede ayudar bastantísimo en todo ello. Entonces es como que ayuda bastante para trabajar sobre todo la regulación como emocional y también algunos niveles de la regulación, de la desregulación de la serotonina en este caso. Entonces se puede ayudar para trabajar todo ello la sertralina. Es como que sí, la primera línea de acción se puede decir, porque es como un medicamento, un psicofármaco como muy famoso o como muy común, entonces es normal. Aquí también dan mucho la sertralina, bastante. En cuanto a en un hospital o en un centro de salud o en lo que sea, siempre va a estar la sertralina. A menos que ya necesite de otro, pues ya será otra línea de acción. Como que por eso se tiene, para que todas las ansiedades, depresiones, pues bueno, vamos a dar. Ajá, es que bueno, es que al final lo más común que vemos, por ejemplo, en la clínica, no solamente en la clínica privada, sino también en la pública, va a ser ansiedad y depresión. Es como que lo más común que se pueda ver. Ya, por ejemplo, ver trastornos psicóticos, ver quizá trastornos de estrés traumático, quizá ya bipolaridad, cosas así, también se puede ver, pero es un poquito menos frecuente, menos frecuente. Pero más se va a ver como ansiedad y depresión, sobre todo porque son los que más acuden al psicólogo de primera mano. Los otros van más al psiquiatra para ver qué está pasando, o al neurólogo inclusive también para ver qué está pasando. Pero en el psicólogo lo más común es siempre ansiedad y depresión y bueno, ya de ahí pues se puede ver que quizá haya algo más, alguna otra comorbilidad. Sí, maestro, me quedé con el pendiente de hacer el comentario de lo que de lo que comentaba Gemma, este, con respecto a que si nosotros debemos diagnosticar como psicólogos, y, y yo creo que debe de haber debemos de formarnos, como lo que estamos haciendo, ¿no? Y debemos y yo personalmente, yo estudié una maestría en terapia familiar, y en terapia familiar tenía maestros muy ortodoxos. Por ejemplo, había un maestro que yo una vez le dije que la depresión existía, y él decía que no existía. Y pues como somos clínicos y somos psicólogos clínicos, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí existe y hay criterios diagnósticos. Entonces, por ejemplo, había otros maestros también sistémicos que pues decían, tenemos que emitir un diagnóstico, pero tenemos que, a lo mejor en el abordaje es sistémico, vemos familias, otras cosas, ¿no? Elementos. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, Gemma que dice que está estudiando psicología, yo creo que se va a encontrar con esto, ¿no? Con el que todo quiere diagnosticar y trata como tal a los pacientes como el que los omite, ¿no? Y yo creo que debe uno de adaptarse. Se debe yo creo que más eso de los diagnósticos, por ejemplo, sistémicamente, es para que tú no etiquetes,
¿sí? Para que no se etiqueten a los pacientes, pero por ejemplo, yo sí le veo utilidad de que no se de que no de que no emitamos un diagnóstico a veces al paciente, porque por ejemplo, un niño a una persona que dices tiene experiencia ansiosa, es más fácil decirle, pues esa experiencia puede cambiar. O por ejemplo, en el caso de la adicción, cuando al adicto le dices, tú eres un drogadicto, pues ya no, no estás separando la persona de la situación, de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, yo le veo mucha utilidad el no emitir diagnósticos. Sin embargo, pues vuelvo a repetir, nosotros tenemos, yo me esfuerzo en ser clínico y tengo que emitir un diagnóstico, porque si no, no tenemos una brújula a dónde vamos. Entonces, debe de haber, debemos de hacer las dos cosas. Yo, por ejemplo, en el centro de salud, tengo que poner un diagnóstico y ya el abordaje va a depender, porque hay pacientes que a lo mejor es más útil tener un diagnóstico y hay pacientes que quizás no me conviene que se llene, por ejemplo, el que ya de por sí es obsesivo y ansioso, tiene ese tipo, ese rasgo y tiene ansiedad, y yo le digo, eres ansioso, pues como que quizás, quizás no es lo más conveniente, pero no en todos los casos. Por eso debemos de ser clínicos, tenemos que observar y clínico es eso vamos, no es lo mismo, vamos, no podemos ocupar la misma receta para todos. Bueno, ese era mi comentario, Gemma y maestro. Justamente, Ramón, muchas gracias también por tu comentario. También es muy también importante lo que tú me dices, es también interesante, justamente, que como clínicos, creo que es, sí, siempre tomarse el tiempo, sobre todo un tiempo, ¿no? Porque que venga una persona y hacer algo a la ligera, pues no está bien. Yo creo que siempre todas las personas, a todas, sea un niño, sea adulto, sea adolescente, cualquier cosa, sea cualquier, de cualquier estado social, de cualquier cosa, cualquier persona que sea, hay que darle siempre la importancia del caso, cualquier persona que sea. Entonces, si viene para mí es porque necesita ayuda, entonces yo intento hacer lo mejor, el mejor trabajo posible que yo pueda, tomarme todo con mucho respeto, con mucha consideración y ser muy buenos clínicos, como también tú dices, Ramón, muy buenos clínicos, y al final eso también va a ser una buena forma en que el paciente también se sienta respetado y también se sienta importante dentro de la clínica. Nunca como que dejarlo de lado, sino darle también esa importancia que merece. Con ello, pues también cuando emitimos que es un diagnóstico, por ejemplo, en este caso, como tú también decías, quizá en algunos casos tal vez no puede ser tan, quizá no sea necesario, en otros casos sí, entonces dependiendo de todas las circunstancias, de cómo sea la persona, de que veamos si es que puede mejorar, si es que puede decir que no, y cosas así. Por ejemplo, puede ser que quizá le demos un diagnóstico ahora de, no sé, cuando hay una depresión, cuando hay una demencia puede aparecer una depresión, entonces nosotros digo, ya tienes tu depresión, pero al final tal vez podemos cambiar por una demencia, entonces puede también ser un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico quizá, eh, no sé, por el momento y luego podemos cambiar, entonces como que puede haber muchísimas formas en que puede diagnosticarse a un paciente, ¿sí? Entonces como que, no sé, es muy amplio, hay muchas variables. Y en este caso también lo que tú me comentabas que me parece igual muy importante y que yo creo que nunca debemos hacer es nosotros, sobre todo, debemos basarnos en la psicología basada en evidencia. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque la ciencia es la que nos da todo nuestro trabajo que hemos hecho. De hecho, los mismos manuales clínicos, el DSM-5 y el CI-11, pues están basados en muchas investigaciones, en muchos artículos, en muchos experimentos, por ejemplo, en muchos trabajos con pacientes, pues, en un amplio campo de investigación a nivel global, no solamente en un país. Por ejemplo, el DSM-5 sí es de la APA de Estados Unidos, pero es a nivel global, o sea, hay profesionales de todo el mundo que han ayudado, que han compartido, entonces desconocer quizá un tipo de psicopatología como tan importante como la depresión y tan global como la depresión, o el autismo, por ejemplo, o el TDAH, inclusive hay algunos que dicen que el TDAH tampoco existe, que es como una invención, bueno, hay muchas cosas negativas, ¿no? Entonces siempre basarnos en evidencia va a hacer que nuestro trabajo sea lo más efectivo posible. Sobre todo no lo pensemos en nosotros, porque yo tal vez yo puede ser que yo crea y diga, bueno, yo creo que la depresión no existe. Ya, eso tal vez puede ser mi idea personal, pero si eso ya lo aplico con los pacientes, digan, no, la depresión no existe, entonces yo no, yo creo que todos los que vengan quizá con una sintomatología depresiva tengan otra cosa, pues eso va a hacer que yo sea un mal profesional, porque no estoy trabajando lo que debo y no estoy ayudándole al paciente, al final le voy a hacer mucho peor daño. Recordemos que siempre un principio en el trabajo con personas va a ser el de no maleficencia y beneficencia, ¿verdad? O sea, siempre ayudar lo mejor que podamos y nunca intentar hacerle daño en ningún sentido. Y si vemos que no podemos con ello, pues derivar, es decir, yo no me siento preparado para esto, le derivo a alguien más que sí pueda, o que sí sepa, o que creo que le ayude mejor, y yo mejor lo dejo. Entonces, también tomarnos en cuenta esa parte como profesionales, que
en la que sí podamos ser competentes, en la que no, y también respetar a los pacientes como que es una persona importante y que necesita ayuda y que es por eso que acude a nosotros. No viene, claro que también alguien puede venir por quizá por algo leve que esté pasando, ¿no? Pero siempre van a requerir ayuda, siempre vienen por algo de nosotros. Entonces también recordemos siempre esa parte importante de todos. Bueno, ya me quedan 5 minutos de la clase, así que voy a intentar terminarla así rapidísimo. Bueno, al final ha sido una clase interactiva, me ha gustado mucho la clase del día de hoy. Hemos conversado, hemos también un poco debatido, también hemos escuchado todas las opiniones, que todas son importantes, todas son válidas, todas han sido valiosas para aprender entre todos, así que creo que nos hemos retroalimentado un montón. Y bueno, eso también ha sido muy bueno para aprender más cosas. Pero antes de esto, pues termino así rapidísimo un poco la clase. Aquí había preparado un poco como como cuál va a ser el uso de psicofármacos en niños, en adultos y en personas con comorbilidades, por ejemplo. Entonces, en niños, pues aún vamos a tener como algunas consideraciones importantes, por ejemplo, el desarrollo cerebral en los niños, la falta de algunos estudios clínicos y cuáles son los riesgos a largo plazo, sobre todo en este caso, ¿no? Cuando es los niños. Cuando son algunos desafíos que tenemos con niños, son el diagnóstico y el tratamiento. Sí, veamos, o sea, la dificultad para distinguir entre trastornos de desarrollo y trastornos psiquiátricos. Sobre todo, yo creo, considero que en niños es complicado también llegar a un diagnóstico, va a ser mucho más difícil, porque, bueno, en niños, ya, lo típico, ¿no? Es como el TDAH, es como quizá lo más común que podemos ver. Y siempre viene alguien de con TDAH, ¿no? Pero no, o sea, algo más puede haber, tal trastorno no verbal, puede haber, por ejemplo, eh, ¿cuál más está ahí? Es que hay muchos. Por ejemplo, un autismo también puede ser, una discapacidad intelectual, bueno, hay muchos también trastornos del neurodesarrollo que pueden aparecer. Asperger igual, entonces hay muchos que pueden saber, entonces como ahí hay que tomarse mucho más tiempo, inclusive con los niños, porque requieren, digamos, una intervención mucho más específica en cuanto a ellos. Hay que ser mucho más detallistas. No digo que los adultos no, los adolescentes no, pero con los niños hay que tomarse un poquito más de tiempo porque quizá podemos confundirlo. Entonces va a ser mucho más complicado llegar a un diagnóstico con ellos. También en este caso igual la parte de las dosis y formulaciones de los medicamentos, sobre todo también los efectos secundarios a corto y largo plazo también van a ser importantes, porque puede ser que sea un niño, pero va a crecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después con todo eso? ¿Cómo va? Sobre todo porque sabemos que el cerebro de los niños es tan chiquitito, pero que a la vez es lleno de conexiones nerviosas, es decir, que está aprendiendo un montón de su entorno y está como que en plena fase de desarrollo cerebral. Entonces, pues ahí también debemos ser muy cuidadosos para ver qué es lo que estamos trabajando, inclusive. Y también tenemos aquí un tratamiento alternativo, ¿no? Como psicoterapia, algún enfoque psicoeducativo y monitoreo siempre de la respuesta al tratamiento y algún efecto adverso con los niños. Con los ancianos, por ejemplo, en este caso igual debemos tomar en consideración algún cambio fisiológico respecto a la edad, igual, por ejemplo, la polifarmacia, que es que vemos en ancianos que hay muchos ancianos que ya siempre están tomando muchísimos medicamentos, ¿no? Que se toman como uno por la mañana, uno por la tarde. Yo, por ejemplo, le veo a mi abuelo y tiene como sus horarios con un pastillero ahí. Entonces él tiene los medicamentos de la mañana, los de la tarde, los de la noche, los que son para el corazón, los que son para la presión, por ejemplo, entonces tiene como algunos, ¿no? Entonces en este caso igual si le aumentamos algún medicamento o algún psicofármaco, también se debe tomar en consideración cómo es esta interacción con este medicamento, ¿no? O sea, digamos, en base a lo que diga también el psiquiatra. Y comentarle igual qué tipo de medicamentos está tomando y para qué sirve cada uno. Igual alguna comorbilidad, ¿no? O sea, si hay alguna enfermedad crónica que esté pasando, o si no, la dosificación de los psicofármacos y todo ello. Algunos desafíos, alguna interacción medicamentosa también puede pasar, por ejemplo, algún efecto secundario, también igual nos han algún riesgo de caída por cómo se encuentran también, porque va a haber también algunos no, pero otros tienen alguna dificultad a nivel físico, entonces también es importante considerarlo. Y igual, la reducción en la capacidad cognitiva. Sí pueden algunos como que empeorar trastornos neurodegenerativos como un Alzheimer o una frontotemporal, por ejemplo. Entonces, algunas estrategias terapéuticas va a ser como el tomar dosis más bajas y algún ajuste gradual. Siempre también como estar evaluando mucho la función renal, hepática y cognitiva, también es importante. Y tener como un enfoque multidisciplinario de tratamiento. Y en pacientes con comorbilidades tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, la complejidad de los tratamientos, igual la interacción entre los medicamentos y algún efecto adverso cruzado. Y como de desafíos, igual riesgo de interacciones medicamentosas, dificultades, por ejemplo, para la adherencia al tratamiento, que también suele ser como muy común. Hay gente que inicia pero no lo termina y eso al final es más contraproducente que positivo, entonces también debemos tomar en consideración ello. Pero un tratamiento conjunto también es importante con todos los profesionales de la salud que sean parte del proceso y alguna estrategia terapéutica
con médicos, como psiquiatras, con otros especialistas también. Entonces deben ser también muy importantes para todo esto en cuanto a todos los tipos de pacientes. Y bueno, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna preguntita, alguna duda, algún comentario sobre la clase. eh, y nada, antes también de terminar, me gustaría como, bueno, ustedes, yo les puse como una encuesta en el Classroom. Y bueno, algunos me han dado buenas opiniones, otros no. Eso está bien porque también eso me va a permitir crecer como profesor, así que también les agradezco mucho por esas opiniones. Pero solamente quería decirles que les compartí un documento ahí, rapidísimo, que es sobre ustedes me hicieron algunas preguntas, entonces, o algunos temas. Entonces yo les creé un documento de Word con todo lo que me preguntaron. O sea, algunos me preguntaron como trastorno límite de personalidad y trastorno bipolar, depresión y medicación en niños, por ejemplo, abordajes terapéuticos para cada psicopatología. Entonces aquí les hice como un resumen de qué lo que se puede aplicar como psicólogos y con la medicación en el trastorno de depresión mayor, ansiedad generalizada, trastorno bipolar, el límite, esquizofrenia, suicidio compulsivo, estrés postraumático, conducta alimentaria, trastornos de conducta. O sea, como que para los más comunes les hice como unos cuadros. Espero que les sirva y lo puedan utilizar también en la consulta o bueno, en lo que ustedes consideren necesario. Y también les puse aquí como una pregunta de igual de los factores que influyen en el desarrollo de las psicopatologías, como que lo más común. Así que bueno, espero con eso también que resolver como que dudas análogas, dudas adicionales, y que ustedes lo puedan tomar en consideración para su trabajo en la clínica, en consulta o en cualquier contexto que también lo sea necesario. Bueno, ha sido más que todo un gusto también trabajar con todos ustedes, me ha dado mucha alegría, he aprendido también un montón de todas sus preguntas, de sus dudas. Bueno, alguna que otra pregunta por ahí me han dejado aún quizás sin poder responder, pues porque igual también siempre estoy y quizá formándome, pero a ver cosas que también no las conozca, pero he intentado siempre englobar la mayor cantidad de información, compartirles la mayor cantidad de documentos, darles quizá la mayor cantidad o responder la mayor cantidad de dudas. Así que espero que hayan aprendido mucho, espero que haya sido también un buen proceso de aprendizaje y nada, desearles los mejores éxitos, los mejores ánimos en todo su trabajo y sobre todo también felicitarles mucho porque siempre se están formando y que sean también muy buenos profesionales en todo sentido. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, igual estaré por el Classroom, me la pueden enviar, me la pueden hacer y yo con mucho gusto les ayudo y les respondo. Así que nada, ha sido un gusto con Gracias, todos. profesor. No me llegó la encuesta, no sé si me la puede mandar otra vez o mandar todo llegó al correo, ¿no? Gemma, Eh, justamente está la encuesta en el Classroom, está puesta ahí como ya, encuesta aparte. profesor, algo así, o evaluación al profesor, algo Voy así a le checar. puse. Ajá. Muchísimas gracias, todo excelente. Aprendí Con, mucho. con mucho gusto, Gemma, con mucho gusto con todos. Gracias, maestro, por la paciencia y responder todas mis inquietudes. Bueno, con mucho gusto, Ramón, ha sido y también he pedido un montón. Espero que vaya muy bien también el trabajo por allá. Muy bien, hasta luego Gracias, con todos, gracias. cuídense mucho y que les vaya muy bien. Muchos ánimos en su trabajo, muchos éxitos también en todo. Hasta luego. Gracias, gracias, bye. Gracias. Bonito día. Muchas Saludos a gracias. todos.